tengo el gusto de este nuevo de tú a tú con una compañera, pero vamos, compañera poco, sino que es una gran coordinadora de la SEI, en la cual tengo el gusto y orgullo personal de pertenecer, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y bueno, primero, antes de hacer una presentación, de a quien tenemos como invitada, darte las buenas noches y muchas gracias por adelantado. ¿Qué tal, Mari Carmen Huete? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero darte las gracias a ti, Daniel, por invitarme y muy contenta de poder compartir contigo y con todos los oyentes y espectadores, pues estas conversaciones siempre que tenemos, ¿no? Tan interesantes y siempre aportando ideas nuevas. Es para mí un orgullo personal, sinceramente, porque como te decía antes de empezar a hacer esta pequeña grabación, pues te he escuchado en algunos podcasts, como es Estudio Oculto con la amiga Gemma Marcos. Un abrazo desde aquí. También en un podcast que estuviste en 2019 en el Castillo de Consuegra, y ahí no pude estar, la verdad. He tenido el orgullo personal de experimentar allí junto con el grupo EPO en ese castillo tan emblemático, ese enclave tan interesante, pero ir a verte a ti, al grupo ESTA y a todos los que estabais fue imposible, la verdad. Bueno, Mari Carmen, voy a hacer una pequeña presentación para quien no te conozca a día de hoy, ¿vale? Mari Carmen es de la Carolina, de Jaén. Mari Carmen Huete Montesinos, profesional en la enseñanza de la natación, especializada en natación terapéutica, galardonada en el 2016 con el premio Ana López Gallego como mujer en la cultural, arte y deporte, voluntaria y coordinadora en Pídeme la Luna, que también lo he visto, por cierto, me gusta mucho el mensaje que das, luego hablaremos si quieres. Asociación de Niños Enfermos de Cáncer, donde cumplen sus sueños. Investigadora y coordinadora de la SEI, ponente y organizadora de congresos y talleres de investigación paranormal. La verdad es que se nota la experiencia que tienes y te rodees con quien te rodees, se nota los conocimientos que tienes, y era más que digno decir, mira, me tiro al charco, como he dicho, y tengo el gusto de intentar invitarte y a ver si quieres aceptarlo, porque creo que será muy productivo para todos aquellos que quieran empezar en el mundillo tan apasionante como es la parapsicología y parapsicobiofísica, y para eso estamos aquí hoy. Totalmente. Y bueno, y sobre todo, si me permite, transmitir de que cada día es un continuo aprendizaje, que yo me considero totalmente un aprendiz y cada vez que tengo miles y miles y miles de preguntas y me ayuda, ¿no?, a orientarme con alguna respuesta, es que ya no son miles, son 2000 y 3000 y son muchas más preguntas y continuamente vamos aprendiendo y bueno, de eso se trata, ¿no?, de tener siempre la curiosidad, sin miedo, sin fanatismo y bueno, con un espíritu abierto siempre al conocimiento de nuestra existencia, siempre. Totalmente de acuerdo, y así hasta el fin de nuestros días, yo creo. Siempre. Es todo un aprendizaje. Yo lo resumo todo en eso, con lo que tú estás mencionando, totalmente de acuerdo, no hay debate ahí, yo creo. Ha hecho diversas ponencias, como dije anteriormente, estando, por ejemplo, en Consuegra Misteriosa, en su castillo, de donde son los amigos del grupo de investigación EPO Consuegra. Ya de paso aprovecho para saludar a la amiga Nuria Moreno y a todos los componentes. Yo también, son gente maravillosa, maravillosa. Además, pasamos una jornada estupenda. Realmente merece la pena encontrarte a gente que te brinda la mano, que te apoya, que como yo siempre digo, que habla el mismo lenguaje que tú, ¿no? Que se agradece de vez en cuando. Yo siento decir que no me acuerdo de todos los nombres de las compañeras, pero Nuria Moreno tengo más contacto con ella a día de hoy, y hablando de experimentaciones, de vivencias, pero realmente
cuando estuvimos allí invitados con el grupo nuestro del cual yo fundé, que es Misterio Ordagian, un abrazo desde aquí a todos, pues hicimos una experimentación conjunta junto con EPO, que fueron los que nos invitaron, agradecimiento desde aquí para siempre, y sí, reconozco que nos hicieron sentir como en casa, repetiremos, que ya estamos en contacto cuando se pueda. Pero... Bueno, de hecho, y bueno, sobre todo también agradecer al Ayuntamiento de Consuegra y a Alicia, que realmente, bueno, pues fue la mano derecha y la gran organizadora de todo, ¿verdad? Y sobre todo, yo siempre me gusta recordarlo, que cada vez que hacemos una ponencia o un taller paranormal, siempre va con fines solidarios. Y eso me encanta. Daniel, me encanta recordarlo porque algo tan novedoso, ¿no? Bueno, novedoso entre comillas, ¿no? Porque si te pones a pensar y miramos para atrás, tiene mucha historia la cultura paranormal, pero sí es cierto que también va de la mano de la gente solidaria. Y para mí eso es muy importante, porque también da muchas pinceladas de la clase de personas que tratamos estos temas con todo el rigor, con toda la delicadeza, bueno, pues que se merece estos temas, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que intentamos llevarlo de esta manera. Eso es, sí señor. Queda muy bien, y es que la realidad, es que hay que reconocerlo. A día de hoy, como está el mundillo planteado, hablando de parapsicología, parapsicobiofísica, como dije anteriormente, término acuñado por don Germán de Gómez y Valdés, a esas personas en paz descansen. Qué grande, qué grande. Dios, yo muchas veces cuando hablo con Sol y cuando hablo con Sol Blanco Solés, con Pedro Amorós, y me hablan de ellos, y a mí se me cae la baba y yo, madre mía, qué emocionante, ¿no? Porque claro, cuando nosotros leemos tanto sobre ellos y los tenemos en un pedestal, ¿no? Y partimos de muchas bases de todo lo que, las ponencias que hacían, bueno, en su época, ¿no? Como podían. Y es impresionante. Vamos, ya te digo, yo cuando me empiezan a contar por qué hacía esto, por qué investigó aquello, por qué removió, yo, madre mía, y con los medios que tenían, ¿no? Porque hoy día tenemos muchísimos más medios, ya no tecnológicos. La tecnología a día de hoy se supone que estamos más... Un poquito. Aunque queda mucho, aunque queda mucho todavía. Y la verdad es que, fíjate, el grupo saludos para todos, por supuesto, pero a quien tengo más cercano de quien han mencionado es a don Pedro Amorós, y un fuerte abrazo desde aquí, por supuesto. Presidente de la SEIP, bueno, y sobre todo, y a lo mejor esto va a sonar a peloteo, pero es que es la verdad, la gente cercana, la gente que está ahí para lo bueno, para lo malo, para cuando tienes dudas, cuando te necesitas que te escuchen una inclusión psicofónica, es que está ahí, y para mí eso es muy importante. Y ya no solamente o sea, la gente que le rodea, su mujer Beatriz, es que son encantadores, y lo que es como se dice en mi pueblo, y lo que hay que decir, hay que decirlo. Sí. Estaba allí en el simposio de la SEIP, en Alfaz del Pi, en Alicante. He tenido el gusto de estar en algunas ocasiones y está ahí aportando igual su esposa. Y la verdad es que son gente muy, muy cercana, la verdad. Y bueno, y hablando de don Germán de Gómez y Valdés, las caras de Belmez, luego también estuvo en muchas ocasiones Pedro Amorós con don Sinesio Darnell, en paz descanse también. Fernando Jiménez del Oso, es que es envidiable. Qué maestro, qué grande maestro, qué grande maestro. Sí. Es que nosotros, por desgracia, a día de hoy ya pues los vemos en documentales, los escuchamos en podcast, y yo sigo escuchándolo, aunque tengo otras cosas originales por ahí, pero yo sigo porque me quiero formar de no los grandes por aquí, por protagonismo y decir yo quiero ser un grande o tener los mismos conocimientos, sino que me fío más de lo que visualizo y escucho con estas personas que estamos mencionando. La mayoría ya no están entre nosotros físicamente, por desgracia, pero yo creo que eso es aprendizaje puro, rigurosidad, profesionalidad y conocimiento propio. O sea, es un conocimiento gracias a esas tablas y esa formación que tienen, no las cosas que uno ve en las redes, que es más, pues hablando vulgarmente, películas, más que otra cosa. Sí, y bueno, y también yo lo suelo comentar con
con los compañeros investigadores, ¿no? Cuánto daño también ha hecho las películas de Hollywood, ¿no? Que claro, tienen que hacer taquilla y realmente de ahí pues muchos problemas a la hora de asociar fenómenos paranormales que suceden ya no solamente en ámbitos públicos, ¿no? Sino que también en residencias. Y en mi caso, cuando me llaman de alguna situación, ¿no? Pues que ya no saben a quién recurrir y es cuando pues, contactan conmigo, ¿no? Me refiero de mi zona, porque claro, evidentemente yo soy muy humilde, yo por aquí, de mi zona, porque claro, a nivel nacional, internacional, por supuesto que está el grupo ESTA, que de aquí yo también le mando un enorme abrazo porque para mí han sido muy importantes. O sea, yo cuando Grupo ESTA llegó a mi vida, primero que no me lo creía, o sea, yo decía, ¿de verdad que me van a ayudar en esta investigación? ¿De verdad? Y así fue. O sea, porque tenía que suceder, ¿no? Cuando muchas veces te preguntan, mira que era difícil, porque imagínate cuántos correos electrónicos, cuántas llamadas reciben estas personas, ¿no? Tan importantes. Y luego no solamente el recibir llamadas, porque claro, tienen que pues estudiar qué tipo de llamadas, porque como tú muy bien sabes, Daniel, pues existen muchas personas también que tienen psicopatía o que necesitan llamar la atención o que se inventan situaciones pues para que estén pendientes, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues de todas esas llamadas, de que te tomen en serio, pues fue mi caso. Me tomaron en serio. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que sucede que era la primera vez que por fin alguien entendía lo que yo vivía, lo que yo sentía y lo que yo investigaba, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, investigar a mi manera, ¿no? Imagínate, yo sola. Recuerdo que me llevaba a mi hermano y el pobrecito, bueno, una de las investigaciones finales ya me dijo, mira, lo pasó tan mal, que dijo, mira, búscate a otro ayudante, ya no cuentas conmigo más hasta aquí, porque claro, imagínate, yo estaba interactuando, lo recuerdo perfectamente, porque fue una investigación de muchísimos años y al final, ¿qué pasa? Que las investigaciones que le echas mucho tiempo y muchos años, le tomas cariño. Y es verdad, y fue en este centro educativo, un centro educativo de Andalucía, porque no puedo decir el nombre porque todavía sigue activo, imagínate. Y fue allí donde, bueno, yo empecé a interactuar con una energía, porque para mí, bueno, espíritu, fantasma, yo los llamo energía, porque verdaderamente, bueno, pues son energías, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Que yo, a veces sí es cierto que cuando empiezo a interactuar, aunque yo tengo mi Tascam, está grabando, mi equipo, en fin, pero sí es cierto que a veces en directo interactúo con ellos, o sea, yo oigo en directo a veces. Mi hermano en ese momento tenía unos cascos puestos y estos cascos, bueno, pues estaban puestos en un micrófono de estos de alta definición de estudio, porque mi hermano es músico y yo me aprovechaba de él, Daniel, para llevar, pues imagínate, ese aparataje tan especial, pues de un estudio de grabación, ¿no? ¿Qué podía pedir más? Era lo más de lo más. Bueno, pues mi hermano... Vamos, en claro. Siempre hay que echar mano a veces de la familia y yo lo hacía. Que desde aquí le mando un beso muy grande a mi hermano porque la verdad que hemos hecho grandes investigaciones. Y fue, bueno, pues fue allí pues donde mi hermano en directo escuchó una psicofonía de una voz de un hombre mayor que dijo su nombre y su apellido. Entonces mi hermano le impactó tanto, o sea, que decía, o sea, a ver, mi hermano iba a ayudarme y tal, pero siempre iba con la duda, ¿no? ¿Esto qué puede ser? ¿Y qué será? ¿Y escucharé en directo alguna vez? Y escuchó. Y la verdad que lo pasó muy mal y desde ese día, bueno, pues me dijo, mira, hasta aquí, se acabó. Claro, el pobre mío no se lo imaginaba escucharlo en directo y realmente fue muy impactante. Y bueno, no solamente se quedó ahí, luego fue a más. No me quiero enrollar mucho, Daniel, porque yo me pongo a hablar. Tranquila, sí, aquí no hay un límite, por lo menos por mi parte, lo que quieras. Bueno, resulta que esa energía dijo su nombre y su apellido. Yo me fui al archivo histórico
daba la casualidad de que había un profesor que se llamaba con esos apellidos, y daba la casualidad de que en una sesión con Aldo y Paloma en ese centro educativo, una semana antes. Para quien no conozca, que esté empezando, Aldo Linares y Paloma Navarrete, ¿no? Imagino. Sí, perdón. Bueno, Paloma Navarrete y Aldo Linares, desde aquí también les mando un gran saludo, grandes maestros espirituales para mí y sobre todo grandes amigos y personas, ante todo, yo siempre lo digo, ante todo la cercanía y luego es que siempre, era lo que te comentaba al principio, ¿no? De la presentación, que te das cuenta que estas personas, aparte de ser grandes maestros y ser muy espirituales, muy sensitivos, muy especiales, son muy buena gente. Tienen una vibración, una energía de paz, de serenidad, de tranquilidad y muchísimas cosas más que no pararía de decir, que tú las sientes, ¿no? Y eso es muy importante. Para mí es muy importante que una persona te dé confianza y serenidad. Y sobre todo a la hora de hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Que como tú muy bien sabes, a la hora de ir a investigar tienes que ir con gente de confianza, porque muchas veces, y tú lo sabes, nos metemos en sitios que puede ocurrir de todo si hay una histeria colectiva, ¿no? Porque claro... Si me permites un breve inciso, la psique humana puede ser todo lo que puede trabajar en tu contra, quiero decir, en una experimentación parapsicológica. Está claro que... Bueno, continúa. Totalmente, Daniel. Y fíjate que eso es otro gran camino, otro gran melón que yo siempre abro un poquito, pero que realmente ahí hay donde hablar mucho, porque yo muchas veces me paro a pensar y digo, vamos a ver, ¿puedo ser yo la que genere las psicofonías que yo grabo con mi grabadora? Perfectamente, ¿no, Daniel? ¿Por qué no? No lo sabemos. Sí. No lo sabemos porque realmente la psique humana no está estudiada 100%. Y claro, cuando yo os escucho a vosotros hablar, ¿no? Hace poco, bueno, pues vi el programa con Gemma Marcos, que aquí le mando un enorme abrazo. Y hablabais pues sobre la energía. ¿Qué tipo de energía puede ser? No sabe de qué procede esa energía, ¿no? Pero puede ser una energía anímica o energía espiritual o energía extraterrestre o energía de otro planeta, de otra dimensión o la psique humana. Porque yo muchas veces digo, a ver, por ejemplo, las veces que hacemos baterías de preguntas y antes de terminar la pregunta ya te están contestando. Estamos hablando ya de telepatía, ¿no? Si no me equivoco. Se están anticipando a la pregunta que vas a realizar, pero es que también depende mucho, pienso yo, un breve inciso, de que creo que también a la hora de hacer una sesión parafónica, a la hora de llevar una metodología a la hora de realizar una investigación paranormal, creo que el control por parte de todos los compañeros, aunque tú digas que está muy bien dicho, yo creo, en mi humilde opinión, de que los compañeros se conocen, también pueden venir invitados en esa noche, o personas como tu hermano que quiere empezar a ver cómo es un poquito, o que le cojan del brazo y le obliguen, como tú hiciste. Bueno, quería, ya no. Pero mi hermano toca la guitarra, que se le da muy bien, que es músico, que es su guitarra. Pero a lo que me quiero decantar con esto es de que teniendo ese control 100%, estamos retirando muchas dudas que podemos tener, como por ejemplo el que un compañero haya susurrado, un compañero haya efectuado en un momento breve un movimiento de chaqueta, hayan pisado una piedrecita en el suelo sin darse cuenta, y todo eso, por eso yo creo que el control es lo principal. A partir de ahí ya los registros, o también yo incluiría los posibles registros, porque aquí afirmamos muy rápidamente eso es una psicofonía o eso es una parafonía. También decimos rápidamente que estamos realizando una investigación, por no decir una experimentación o exploración, o en los inicios un urbex, con todos mis respetos a todos los campos, por supuesto, vaya por delante. Pero es que creo que primero vendemos la leche, no sé si me explico.
primero decimos vamos a hacer una investigación y vamos con la videocámara y grabamos cuando realmente estás empezando a experimentar. Ahora, ya estando en el mundillo, ya llevando un buen tiempo, en realidad, esas voces es que son para estar hablando horas y horas y horas y horas, y se llame don Pedro Amorós, se llame quien se llame, nadie creo que te pueda responder 100% de dónde provienen las voces. ¿Por qué? Porque siempre se abren los campos, se abren muchos campos. Es que te pongo un ejemplo breve para que ya continúes tú hablando, si te parece, Mari Carmen. Por supuesto, cuéntame. Si te das cuenta, hemos llegado a un punto que no sé si te has parado a pensar, has meditado y has dicho, hay momentos que los experimentadores, investigadores, dicen que esa es la voz de su abuela, y posteriormente, cuando estás debatiendo, qué complicado. Uno dice, vale, será la voz de su abuela, pero también puede ser un demonio, una entidad negativa que está haciendo la imitación de la voz de la abuela. Entonces, otra vez retrocedemos. ¿Me entiendes por dónde quiero llegar? Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Y sobre todo, me da muchísimo apuro cuando me llegan investigaciones de personas fallecidas y me buscan pues su hijo o sus nietos, familiares directos, cercanos. Me da mucho... Ay, se me pone un nudo en el estómago porque yo entiendo que muchas de estas personas vienen con la necesidad también de encontrar algo de sus familiares y a veces, y la gran mayoría de las veces, no sucede así. Entonces, claro, yo estoy recordando, el año pasado hice una investigación en una finca, la finca El Telégrafo en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y estamos hablando de un caso, bueno, pues de un asesinato del año 89, bueno, pues que se encontraron en la puerta de esta enorme finca, ¿no?, de viñedos, que es impresionante la zona. Bueno, pues una mujer asesinada y, si no recuerdo mal, medio quemada y medio enterrada. Yo recuerdo que, bueno, también le mando un saludo a Puerta a lo Desconocido, que también soy colaboradora de ellos, en este fantástico programa de radio. Y fue con ellos cuando una noche, bueno, pues dije, no, yo quiero ir, y efectivamente fui con algunos compañeros. Y fue cuando empecé a recoger grabaciones. O sea, te quiero decir, yo no iba con la intención de investigar. Yo solamente yo quería ir al sitio donde sucedió todo aquello. Nada más. Y para mi sorpresa y para la sorpresa de todos, pues me respondieron, ¿vale? Y bueno, y de ahí tenemos colgados en Ivo los programas donde recogemos inclusiones psicofónicas. Me recuerdo de un niño que decía su nombre y una mujer, ahí es donde yo te quiero llevar, ¿no? Y una mujer que decía, sácame, ayúdame, tía. O sea, con un vocabulario, pues no, muy cercano, pidiendo ayuda. O sea, y realmente era como que se encontraron, entre comillas, pues esa persona fallecida, asesinada, ¿no? De esa manera tan vil, ¿no? Y claro, yo recuerdo que algún familiar, no recuerdo si era la hija o algo, se puso en contacto con el programa. Y ya es lo que te quiero decir, ¿no? Intentando pues sacar cosas a la luz, intentar, si esa era su presunta madre, ayudarla de alguna forma. Entonces, por eso, cuando tocamos el tema de los familiares, es un tema muy delicado, porque todos tenemos familia, todos tenemos fallecidos, y ¿quién no quisiera ponerse en contacto, verdad? ¿Quién no? Sí, por eso también hay que tener, y perdona que te corte, pero esto es muy importante, hay que tener muchísimo cuidado con las personas que se van nutriendo y van engañando a las familias, ¿no? Diciendo que pueden contactar. A ver, que te quiero decir que habrá gente que lo haga, no lo pongo en duda, pero por desgracia, bueno, pues suele haber muchos estafadores y hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Totalmente de acuerdo. Mira, yo te voy a mencionar dos cosas. En este libro que siempre le pongo ahí, parece que lo hago en plan publicidad, pero se parezca una tontería o no,
sinceramente es porque para mí es una protección, porque me recuerda experiencias que he realizado, que he tenido en lo que es referente a las experiencias paranormales, tanto personales como grupo de investigación. Y la verdad es que en me recuerda mucho lo que acabas de mencionar a una experimentación que realizamos en una vivienda. Era una chica, la cual no voy a nombrar en la vida, residente en Madrid, y esa chica se le falleció su marido. Y llevaban casados meses. Imagínate el dolor. Y sinceramente, energía. Madre mía. Un antiguo compañero gestionó esa experimentación porque por otras terceras partes estuvieron en contacto y en esa ocasión pues fui ciego realmente, porque yo cuando vamos a algún sitio hago pues la parte que me toca a mí es gustosamente la organización de petición de permisos de investigación tanto en ayuntamientos, donde fuere. Qué importante, pedir permiso siempre, Eso hay que recordarlo también, que siempre vamos con permiso, vayamos donde vayamos. Eso es muy importante, que lo sepa la gente. No hay que romper una ventana ni no, para nada. Dije sí. Buen aporte, tienes razón. A lo que quiero llegar es de que llegó un momento que cuando llegué allí, llegué en blanco, no sabía gran cosa, pero claro, cuando ya entras a la vivienda y ves a esa chica, pues era una chica joven y recién casada, y te cuenta de la manera que falleció su marido, hablando con los doctores telefónicamente y intentando reanimarle hasta que viniese la ambulancia. Te pones en situación y luego un servidor tiene que ir al servicio llevando media experimentación, intentando realizar parafonías, obtener registros parafónicos en esa vivienda. Tengo que acercarme al servicio porque ya no podía más, y cuando estoy en el aseo me encontré una aguja grandecita, la verdad. Y cuando volví dije, perdona, pero es que tenías al lado de la taza del váter esta aguja y toma, a ver si lo vais a clavar o algo en el pie si querés. Y mira, cuando me miró la chica y me dijo, es lo que le tuve que clavar en el corazón a mi marido para que reanime. Eso no se me va a olvidar en la vida, Mari Carmen, en la vida. Y estar con ella y obteniendo registros, y hay algunos que sí, que yo personalmente tenía claro lo que escuchaban mis oídos. O sea, ya ha pasado un tiempo, aquí nadie va experto, pero creo que sabes muy bien, como investigadora que eres, que el oído humano se va agudizando, se va entrenando con el tiempo. Hay que acostumbrarlo, correcto. Por eso, no es que nosotros seamos unos pagafantas, unos vendehumos y digamos... No, es que tú no escuchas, pero yo sí escucho porque soy investigador. Es que no es eso, es que ya se va agudizando y al oído humano y hay, vamos a llamarlo frecuencias, que lo que un compañero está entendiendo, el otro está entendiendo lo otro. Pero claro, lo que tengo claro es que ambos tenemos claro que hay una voz. Pero exacto, eso es lo más importante. Hay que analizar estando in situ, como nosotros hacemos, como luego a posteriori en una analización parafónica seria y rigurosa. Pero bueno, para no irme a lo que quería llegar con este ejemplo, que es que a mí me tocó muchísimo, sinceramente. Claro, es que son situaciones, fíjate lo que estás comentando, ¿no? Creo que es muy importante destacar. Mira, el otro día lo comentaba con una amiga y estábamos hablando del comportamiento humano y de situaciones que nunca vamos a vivir. Por lo tanto, nunca vamos a saber hasta qué nivel de fortaleza o umbral del dolor o del pánico tenemos, porque son situaciones que quizás no vivamos o sí, y en ese momento cuando la vivamos, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Cuando se vio en esa situación y sí o sí lo tenía que hacer, lo hizo. Quizás, claro, por eso, o sea, hasta qué punto el ser humano podemos llegar, ¿no? Efectivamente, pero el trasfondo de lo que quiero llegar, que conté aquí en el libro de Respuestas del Más Allá, es, sin querer detallar, como no voy a hacer, pero es sobre todo, Mari Carmen, para que tú me entiendas, y creo que me voy a intentar explicar bien, es de que cuando acabó la experimentación, el antiguo compañero que estaba con nosotros decía lo que entendía y verdaderamente entendíamos todos los presentes, pero había otras ocasiones que eran palabras o frases muy personales hacia ella, que
es mejor dejarlas a un lado, intentar analizarlas seriamente y no decirlo tan velozmente estando allí en su vivienda y con ella, sabiendo que luego nos vamos a ir y se queda la amiga con ella, pero luego tiempo corto después se va a ir la amiga y se va a quedar la chica ahí sola. A lo que quiero llegar con esto, señoras y señores, esto es muy serio. O sea, lo que tú has dicho lo corroboro, lo tengo que corroborar 100%. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui de allí, la sensación que me quedó, Mari Carmen, fue ahora mismo, con esos mensajes que le ha dado su pareja desde el otro lado, desde el otro plano, vamos a decir, o desde este plano nuestro, terrenal, pero que todavía no ha ido al otro plano de existencia, a la otra dimensión, vamos a decirlo de esa manera, pero que posiblemente esté en este nuestro todavía. Lo que yo quiero llegar a Mari Carmen es de que después de decirle todas esas palabras que obtuvimos, todas esas frases que obtuvimos tan claras para nosotros, a nuestro entender, esa persona, en cuanto se quedase sola, se podría haber tirado por la ventana claramente. Pero claramente. O sea, cuidado, que son palabras mayores que hay que ser muy meticuloso y muy serio para ir a una vivienda que una persona está desesperada. Y yo lo digo en primera persona, que a partir de ahí, yo aprendí que no sé si volveré a hacer alguna cosa así. Pues mira, ahí te voy a destacar varias cosas, si me permites, Daniel. Mira, te voy a destacar varias cosas, porque yo creo que hay que desgranar diferentes temas. Primero, en la situación que me estás comentando, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las personas cuando trascienden, cuando dejan aquí el cuerpo físico y se van en energía, siguen siendo las mismas personas que eran aquí en este plano. Por lo tanto, y vamos a poner un ejemplo, un suponer, si una pareja se llevaba mal y ese hombre trasciende, evidentemente, pues no se ha convertido en un santo. Mire usted, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, a mí me hacía gracia una compañera muy querida de investigación, ya muy mayor, que decía, madre mía, mi marido que se fue hace un par de años, el pobrecito, se pensaba que iba a estar, que no íbamos a ver. Pero sí con la vibración que tenía él y la que yo tengo, ¿cómo nos vamos a encontrar? Imposible, imposible. Él estará, pues como, bueno, quien le quiera llamar infierno, yo estaré pues en el limbo o en el cielo, no sé dónde, ¿no? Por la vibración energética. Pues vuelvo a lo mismo. Una persona que fallece y tiene un mal carácter o se portaba mal con ciertas personas, lo va a seguir haciendo igual. Eso no quiere decir que cuando se muere se convierte en un demonio. No, perdone, no. Que si era, como se dice en mi pueblo, si era un mala leche, sigue siendo un mala leche. Entonces, partiendo de ahí, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. ¿Que es una energía negativa? Sí, pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces me han contado a mí Paloma o Sol o José Luis Márquez, el físico nuclear de Grupo ESTA, que cuando se han topado con esa energía y le han parado los pies un poquito, le han explicado dónde estaban y que si querían ayuda no había otro camino que le estaban explicando, y si no se quedan, y es cierto que algunos se van y otros se quedan, ¿vale? Partiendo de eso, no hay que tener nunca miedo, aunque también te voy a decir que yo he pasado miedo, o sea, te estaría mintiendo si yo te dijera, no, yo soy una campeona, yo no. No se te caen los anillos. Y eso no significa, claro, y eso no significa que no seas valiente. O sea, una cosa es que te imponga algo y que tú te enfrentes a algo, ¿no? Y que tengas coraje. Pero hay que ser realista y hay situaciones que la incertidumbre da miedo. Y tú muchas veces, claro. En esta ocasión, Mari Carmen, es que para mí personalmente no era una entidad negativa, es que, hablando en plata, para mí era la entidad de su pareja, de su marido, claramente. Pues es lo que quiero decir, es lo que te quiero decir. Las palabras que decía, que se escuchaban en esos registros parafónicos, es que ella juraba y perjuraba que era su marido. Y hay personas y personas que dicen, bueno, es percepción personal, ¿vale? Pero dices, bueno, es que está buscando que sea la primera voz que salga ya su marido, pero claro, es que no, es que la necesidad, es la necesidad, volvemos a lo mismo.
Exactamente. Volvemos a lo mismo. Bueno, pues eso ya llega un momento que se convierte en una psicopatía, ¿no? Porque claro, energía, yo siempre lo digo, energía están por todos lados. La energía están por todos lados. Y que a ti te suceda un hecho en un sitio concreto y tú ya le pongas nombre y apellido, pues mal vamos. Mal vamos porque eso no suele suceder. No suele suceder, ¿no? Y, todo el mundo quisiéramos que tuviéramos de guías espirituales o de ángeles de la guarda, pues tu abuelo o un familiar muy cercano, pero eso no sucede. Vamos a ser realistas, normalmente. Normalmente. Entonces, claro. No, termina. No, era lo que te iba a decir. Entonces, lo del caso que estabas comentando primero, el carácter de la persona que fallece no cambia. O sea, no cambia. Y eso no significa de que porque se muera ya va a ir al cielo y ya se convierte en un santo. Pues mire usted, pues no. Pues sigue teniendo la misma energía. Y yo muchas veces me oigo decir estas cosas, ¿no? Y bueno, entre gente que haya hecho investigaciones y que más o menos entienda de lo que estamos hablando, me va a entender. Pero otras personas dirán, ¿pero qué me está contando? ¿Pero qué está diciendo Mari Carmen? Vamos a ver, que va a saber ella dónde va uno después de fallecemos. No, mire usted, yo no sé dónde vamos, ni sé a qué obedecemos, ni sé en qué nos convertimos. Tengo muy claro que en energía, seguro. Porque energía es seguro, o sea, se transforma totalmente. Eso yo es lo que pienso, ¿no? Y en todos estos años, en todas estas investigaciones, la energía, pues, se transforma. Y eso es evidente, por lo menos yo lo tengo muy claro. Se destruye, solo se transforma. Exactamente, la ley de conservación. Pero lo que te quiero decir, y en el caso tuyo, es que hay también que saber qué decir y qué no decir cuando tú vas a investigar a un lugar. Yo recuerdo hace un par de meses, antes del confinamiento y todo, ya me estaban llamando para una casa que no la vendían. No la vendían pues porque sucedían poltergeist en la casa. Y no es que sucedieran delante de los clientes cuando iban a venderla, no, pero que sabía que la casa no se vendía porque no querían. Lo que hubiera ahí dentro no querían. Bueno, pues 3 veces me llamaron y las 3 veces me pasaron ciertos acontecimientos que me impidieron ir. O sea que era todo muy extraño. 3 veces me llamaron y en mi vida se me cambiaron cosas para que yo no pudiera ir. Pues fue a la 4ª vez que fui. a la 4ª vez que fui. Entonces, claro, yo me encontré allí pues con diferentes energías y además tengo la memoria muy fresca en ese sentido porque ha sido, mira que, bueno, hace ya muchos años una energía me dijo que estaba muerto por mi culpa, que me resultó, sí. Perdóname, Mari Carmen, pero cuando dices esas energías, explícate un poco más, porfa. Claro, era lo que te iba a decir. Y en esta hablas a razón de registros parafónicos, hablas de percepción extrasensorial tuya. Todo. ¿Cómo? Fíjate. Todo, y te lo voy a explicar. Mira, yo normalmente cuando voy, claro, yo tengo una forma de trabajar muy personal, porque yo trabajo con mi péndulo, con mi tarot, con mi grabadora, con mis cámaras, yo utilizo todo. Con mis varillas, yo utilizo todo y no todo en el mismo lugar, o sea, yo sé exactamente lo que tengo que utilizar en cada sitio. Cuando yo entré en esta casa, me la enseñaron y era tipo laberinto, o sea, entrabas, era un salón, llevaba una cocina campera, esa cocina era otro salón, o un cuarto de baño seguido, y yo decía, Dios mío, pero si esto es un paraíso para ellos, o sea, donde no fluye la energía, donde no hay una serenidad, donde no hay una estructura equilibrada, es el reino de ellos, ¿no? Para cobijarse. Bueno, fue entrar en la casa, Daniel, y yo ya noté una presencia a la entrada. ¿Y qué ocurre? Yo llevo 2 grabadoras, llevo la Tascam DR y llevo otra, una Olympus, que esa era la de las primeras que yo tenía. Y la Olympus, desde que yo entro a la casa la pongo a grabar. ¿Por qué? Porque se me ha dado el caso y se me dio en este caso que yo iba con mi péndulo y se me volvió loco el péndulo. Digo, ostras, efectivamente, donde yo notaba que había alguien y que no paraba, que yo notaba que iba, que venía, pero yo no veía nada, yo era la presencia, ¿vale? En este caso era la presencia. Y a mí me agobiaba mucho. ¿Qué pasó? Que mi péndulo se disparó. Y cuando llegué justamente donde estaba ellos porque no sé lo que es, yo creo que era, no lo sé, una energía,
me paré, se me paró el péndulo en seco y yo todo grabándolo, que lo tengo grabado. Y al mismo tiempo que digo, está aquí, se escucha decir, puta. Joder. Es la primera vez que me han insultado, pero me hizo tanta ilusión, y me vaya a entender, porque claro, yo iba con mi grabadora y yo iba sintiendo y iba con mi péndulo. Y al mismo tiempo que yo sentí que estaba delante de mí, efectivamente fue así, porque es que él se dio cuenta de que yo me di cuenta y me insulta. Y suele suceder cuando ellos se dan cuenta que tú los percibes, los notas, los detectas. ¡Buah! Pues entonces ya algunos, no todos, algunos no les gusta. No. Sí. Si es que las entidades, la causa paranormal es inteligente, y es que tú lo percibiste y te insultaron. Por desgracia, fíjate, te hizo ilusión, pero se te entiende de sobra el por qué se te hizo ilusión. Sí, además, sí, cuando lo escuché luego en casa, porque yo no lo escuché, ahí no se escuchó nada, solo en la grabadora. ¿No analizaste allí in situ? Allí in situ claro. No analizaste nada. No, allí no escuché nada, allí solamente yo dije, aquí está. Pero yo no escuché nada. Pero efectivamente luego en casa yo pongo la grabadora y cuando yo digo, aquí está, se escucha decir, pues esa palabra tan bonita. A lo que te iba a decir que en este caso a la dueña de la casa ya la tenía casi vendida. Y estaba muy ilusionada. Y yo cuando yo entré allí y vi todo lo que había, incluso hubo un momento en un salón chimenea que, bueno, que la dueña estaba presente. Una compañera mía que me acompañaba, la dueña y yo, las tres. Y en un momento, en ese cuarto de chimenea de estos camperos súper grandes, sucedió un fenómeno poltergeist impresionante. Yo empecé a escuchar pasos enfrente mía y cuando yo dije, hay alguien ahí, ya empezó todo. Fue alucinante, con decirte que la dueña y mi compañera nos quedamos agarradas a la mesa, respirando como diciendo que sea lo que Dios quiera. Tiraron algo por la chimenea adentro, o sea, fue como tirar algo. Fue impresionante, fue como un animal grande, como un animal por la chimenea. Y muchos golpes, sonidos de paso, bueno, todo lo tengo grabado. Sí. Y cuando ya se paró, ya empezaron a hablar porque se quedaron, imagínate, me dijo la dueña que todas las chimeneas de la casa estaban selladas, que era imposible que ni un pájaro, ni un gato, ni nada entrara. O sea, fue... Y a lo que te quiero decir, pues luego recogí más inclusiones psicofónicas, más parafonías, pero como iba a vender la casa, yo tampoco quería, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Tampoco quería decirle todo lo que yo escuché. Y es más, a mi compañera cuando nos fuimos de la casa yo le dije, no la va a vender. Si la tiene casi vendida, ojalá que la venda, pero no la va a vender. Y a la semana me la encontré y me dijo, la casa no está vendida. A la persona que la iba a comprar no le han dado el préstamo. Claro. A ver, nosotros... La casa sigue sin vender, o sea, y siguen ellos allí, o sea que... Yo no sé cómo vosotros lo haríais, pero vamos, nosotros el caso que os he expuesto sobre el tema de esta mujer, esta viuda tan joven, a ver, nosotros luego mantuvimos un contacto con ella, cómo se encontraba, iba mejor, lo que pasa es que era muy reciente. Aún así nosotros alargamos hacer esa experimentación para que no sea tan reciente a la hora del fallecimiento, y a lo que quiero llegar es de que, volviendo al anterior, hay que tener mucho cuidado de dónde vas. Nosotros desde el primer momento dijimos que, por eso digo que no sé por vuestra parte cómo lo hacéis, ahora te lo voy a preguntar, por supuesto, pero nosotros somos un grupo que sí obtenemos registros, sí intentamos interactuar con el fenómeno, pero no somos limpiadores de casas, hablando muy vulgarmente. Nosotros no somos quienes, no nos consideramos como tal. Sí creo que existe un 5 o un 10% en el planeta Tierra de personas que tengan ese don y puedan mandar hacia la luz a esas entidades que se encuentran todavía en este plano. Pero nosotros no somos quienes para enviarles a ningún lado. No tenemos ese don, no sabemos trabajarlo. Quien lo sepa
tenga o no tenga don, lo respeto, pero nosotros nos consideramos serios, nos consideramos humildes, y ¿por qué vamos a decir que vamos a limpiar una casa cuando no sabemos? Entonces, la dueña de la vivienda se lo pusimos antes de entrar, semanas antes, meses antes, de que, oye, mira, nosotros podemos, igual que hemos entrado a otras viviendas particulares de las cuales hemos dicho, mira, nosotros no iríamos, mejor dicho, a solucionar el problema. Nosotros podemos ir a intentar interactuar, intentar obtener registros, obtener registros, y esos registros a posteriori, aunque escuches alguna cosa o no escuches nada en la experimentación, estés tú presente o no, luego te podemos presentar los registros ya a posteriori, analizados en semanas posteriores en laboratorio. Pero volvemos a lo inicial, tampoco te puedes fiar de esas respuestas que parezcan concisas, pero no puedes decantarte a que sean tus familiares o no. Pero también se nota, yo creo, fíjate, me voy a contradecir un poco, también se nota cuando estás en un enclave si de verdad estás interactuando con una entidad de alguna vivienda que te han hablado sobre ella, o en algún enclave, o tirando de historia, de hemeroteca. Yo creo que se nota también si estás interactuando de verdad o hay un burlón, vamos a llamar, como si estuviésemos hablando en la Ouija. Entonces, a lo que quería decantarme. Acabó bien, ¿vale? Un fuerte abrazo desde aquí, si nos ve a esta persona, y en paz descanse su marido. Pero tú, cuando vas a un enclave, ¿cómo te presentas cuando se ponen en comunicación contigo y qué puedes ofrecer? Eso es lo que yo quiero saber. Pues primero, no voy a la primera llamada, que te quiero decir que me ha sucedido incluso de personas que se han puesto en contacto conmigo porque tenían algún problema mental. Y por eso es muy importante ir, bueno, pues desgranando y desechando exactamente quién se pone en contacto contigo. Porque claro, a ver, mi fin es ayudar, no solamente, en mi caso, no solamente a las personas que se encuentran en ese lugar y que están aterradas o que no pueden descansar o que no entienden lo que están sucediendo. No solamente las personas que están allí, sino las otras personas que están en energía, en mi caso. Entonces, ¿qué hago yo en mi caso? Pues yo sí le invito a que se den el permiso de ir a descansar. Yo sí. Bueno, pues en algunas ocasiones pido ayuda a los arcángeles. En algunas ocasiones, pues ya cada persona tiene su forma, ¿no? De su pequeño ritual sencillo, sin maldad, sin nada oscuro, sin nada raro, ni nada que se te pueda pasar por la cabeza extraño. Una cosa muy sencilla. Tan sencillo como eso, porque yo siempre pienso, Daniel, que todos somos sensitivos, absolutamente todos. Todos somos sensitivos. Y imagínate que, pues no sé, que tú me pidas ayuda o yo te pida ayuda estando pues en tierra de nadie, ¿no? ¿Tú qué harías? Es que yo siempre me pongo en el lugar de ellos. Y es cierto que no todos se van, por supuesto que no todos se van. No se van. Por supuesto, el que no se quiera ir no se va. Eso está más claro que el agua. Ya pueda llamar a los arcángeles, ya pueda llamar a su amante, ya pueda llamar a quien quiera, que no se va. Podemos hacerle... Pero sí es cierto con unas palabras de amor. Mira, el amor, partiendo de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es la vibración más alta y más fuerte que yo he podido comprobar. Y partiendo de ahí, es muy difícil que te ocurra algo malo. Es muy complicado. Qué bonito. Es que, total, yo, a lo mejor parece esto como muy romántico, ¿no? Muy idealista. Pero yo cuando entro en un sitio voy con mucho amor. Voy con mucho amor. Con una vibración muy alta de bienestar, de paz, de tranquilidad. Y es lo que intento llevar donde yo voy. A que lo que se siente no tiene precio. No tiene tarifa, vamos a decir. Que lo que se siente cuando estás allí, cuando estás interactuando, cuando tienes un registro parafónico claro, cuando te tocan un brazo, cuando visualizas, cuando sientes, percibes esa termogénesis. Totalmente, totalmente. Mira, a ver, antes han nombrado lo de los niños, de Pídeme la Luna, de la asociación que colaboro con ellos, que soy voluntaria, y a mí los niños
Los niños a mí me tocan el alma. Y mira, fíjate, hace un par de años, en una investigación que pedí ayuda a Grupo ESTA, porque ahí ya empezaron a suceder unos fenómenos muy fuertes y evidentemente yo no soy ninguna profesional, y menos en aquella época que estaba aprendiendo, ¿no? Como quien dice. Pero no tenía miedo, y yo recuerdo que hablaba con Sol, con Aldo, con Paloma, y me decían, pues no, tienes que ir a este lado y tienes que medir y tienes que hacer y tienes que preguntar, y yo a lo que voy. Una de las veces que me tocaba ir a un sitio, recuerdo que era como una especie de laboratorio, ¿no? En ese lugar, yo noté, y además tengo una psicofonía muy buena, creo que la puse en Consuegra, y en la bueno, estoy yo hablando y digo, yo empecé a sentir, Daniel, yo no veía una niña, pero sí sentía una energía blanca alrededor mía, todo el rato alrededor mía. Y al mismo tiempo que iba dando vueltas, iba dando pequeños golpecitos por las mesas, porque era un centro educativo, ¿vale? Sí. Y entonces digo yo, me estoy dando cuenta que estás corriendo por aquí. Y se graba una psicofonía, que yo supongo que era de la maestra, que dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? O sea, como regañándole a los niños que estaban corriendo. Y esa niña me cogió la mano. A los meses, cuando vino Grupo ESTA, fuimos al mismo lado. Y sin yo decirle absolutamente nada a Paloma Navarrete, nada, me dijo, ¿sabes por qué te cogió la mano esta niña? Y entonces, claro, imagínate yo mi cara. ¿Cómo sabía Paloma eso? Y yo la miré y le digo, ¿por qué? Dice, porque dice que eres guapa, que se siente a gusto contigo. Pues para mí eso es lo más bonito del mundo. ¿Qué quieres que te diga? Si una niña del más allá está a gusto conmigo, que a lo mejor alguien me puede escuchar y pensará, estás loca, ¿cómo puedes decir eso? ¡Qué miedo! Que piense lo que quieras. Pero si tú le puedes dar paz a una niña que ya no está aquí y le puedes ayudar a que vaya a la luz o con su familia, no tiene precio. Eso no está pagado, hombre, por Dios. Eso no está pagado. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que has dicho, de que todos tenemos un punto de sensibilidad, un porcentaje. Todo el mundo es sensible. Otros para mí tienen un don, como este tipo de personas que estás mencionando en esta noche. Y también creo que, por decirlo de una manera, los que no nos consideramos sensitivos, paragnostas, al menos en las experimentaciones, pues siempre con humildad pedimos, rogamos que vayan a la luz, intenten ser conscientes de que ya no están en este plano terrenal y que no pueden estar en este enclave, allí retenidas esas almas. Entonces, con humildad, vuelvo a repetir, a reiterar, que intenten ir hacia la luz. Pero bueno, es eso, que hay unas personas pues que montan, como dijimos a los inicios, que montan películas y antes de saber o intentar formar... En su conciencia queda. En su conciencia queda. Es que no hay más vuelta de hoja, en su conciencia queda. Y yo, fíjate, yo de observar, yo soy una persona que me gusta observar mucho para aprender. Y yo, una de las cosas que yo hago ahora, que yo veía que hacía siempre Paloma, es decir que ya no están en este plano. Porque muchos piensan que están en este plano, y yo ya lo digo, y ya, o sea, lo he tomado como algo muy normal. Porque cuando tú te das cuenta de que están repitiendo, o sea, unas conductas que eran las que realizaban pues cuando trabajaban o en su vida cotidiana, pues sí es cierto que yo ya lo digo, o sea, directamente, lo mismo que al final, antes de marcharme de cualquier investigación, antes siempre, yo realizo, bueno, pues unas frases mías, no personales, a mi arcángeles, y sí es cierto que les digo que pueden descansar en paz y que se den el permiso de descansar y que vayan a la luz. Es más, en alguna otra ocasión tengo recogida que pregunto, ¿pero tú la estás viendo? ¿Estás viendo la luz? Y me dicen sí. O sea, que te quiero decir que son inteligentes, que saben de qué estamos hablando, ¿vale? Por supuesto. Sí, entonces, claro, y sobre todo observar y aprender de los grandes maestros que nos rodean, claro que sí.
Una cosa muy breve que quiero mencionar. Sí. Te recomiendo a ti, a quien tenga el gusto de ver esta charla que estamos debatiendo con Mari Carmen Huete, quería recomendarte a ti, sinceramente, y a quien quiera verlo, un vídeo que hice hace poco tiempo que se llama La debilidad de las buenas personas. Qué bien suena. Qué bien suena. Es un vídeo muy cortito, no dura ni 16 minutos y es una experiencia que viví en una tarde con una mamá, acompañado de mi esposa y hablando con una mamá de cómo se aprovechan las personas tirando de tarifas. Hablamos de economía para quien escuche esto el día de mañana y me gustaría que lo veas, sinceramente. Ya me darás tu opinión personal en privado. Lo sé. Mira, cuando tú tienes un hijo enfermo, te agarra un clavo ardiendo. Encima, perdóname, un breve corte. Encima es que tú ayudas a niños con cáncer, estamos hablando. Sí, Pídeme la Luna es una asociación que es una fábrica de sueños. Cuando ingresa un niño en oncología infantil de Jaén, Marisol Escribano, nuestra presidenta, que es fantástica, qué gran persona. Bueno, pues de lo que te he comentado antes, de la gente esta que te encuentras tan maravillosa. Pues le pregunta tres deseos, 3 sueños. Y bueno, pues uno de esos sueños se cumple para que sea sorpresa. Y no solamente eso, grabamos en el 2012 un vídeo musical, que mi hermano cedió una canción, realizamos actividades, hacemos viajes, hemos ido a nadar con delfines, hemos ido a ver... También. Un libro me pareció ver también, me pareció ver. Ya va a ser el tercero, son cuentos. El último cuento que le pasa a Chema, precioso, escrito por nuestra presidenta, Marisol. Y no solamente es un cuento didáctico, es muchísimo más. O sea, te explica exactamente pues, en qué consiste el cáncer infantil, las fases que tiene de una manera muy sencilla, que la puede entender desde un niño pequeño a una persona mayor. Intentando, sobre todo, aunque sea una enfermedad muy dura, darle la naturalidad, ¿no?, que consigue lleva y que muchas veces incluso nos ayuda a vivir de otra manera. Yo lo digo mucho también en el mundo paranormal, en la cultura paranormal, en los talleres que hacemos, en la conferencia. Si miráramos la muerte de otra manera, estoy totalmente convencida de que viviríamos la vida, o sea, con una mentalidad abierta, con el saber disfrutar de las cosas pequeñas, de lo verdaderamente importante, de lo que tiene verdaderamente valor, y no en lo material precisamente, porque claro, vamos a ver, trabajamos porque necesitamos pagar facturas y vivir, pero realmente lo que te llevas allí son tus vibraciones, tus vivencias, tus sentimientos, tus emociones y todo lo que genera a tu alrededor. Entonces, claro, si tú no llegas a entender que la muerte, para mí, para ti, para todos nosotros, ¿no?, que estamos en este mundillo, es otra vida después de la muerte, que continúa, pues claro, veríamos la vida totalmente de otra manera. Entonces, pues ciertas enfermedades graves, si las entendemos, pues si estamos más cercanos, ¿no?, porque son cosas que siempre pensamos que no nos pueden ocurrir. Eso le ocurre al vecino, a mí no me ocurre. O le ocurre, pues mira, eso está al alcance de día, o sea, de cada persona y no se sabe lo que va a ocurrir vuelvo a lo mismo, fíjate que voy hilando con hilos finos. ¿Te acuerdas que cuando te he dicho vamos a la investigación y yo voy con mucho amor? Pues cuando yo voy a ayudar a estos niños voy con mucho amor. Ellos me dan el toque, por supuesto, ellos nos dan, ¡buah! Al final siempre nos dan mucho más, pero consiste en eso. Entonces, cuando tú vas con todo el cariño del mundo, ¿qué te puede pasar? Está claro que... Y si nos pasa por el mensaje, Daniel, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Si hablamos de cáncer y encima un niño, es que ya no me puedo ni imaginar lo que tienen que vivir, cómo tienen que vivir los padres, porque no solamente el crío que está enfermo. Son unos campeones. Desde aquí le mando un beso gigante a todos nuestros niños, a todas nuestras niñas y a todos los familiares, las voluntarias, los médicos, enfermeras. Somos una gran familia y son fantásticos, son fantásticos. Un beso. Desde aquí, por supuesto.
beso enorme. Y sobre todo a todas las personas que colaboran con nosotros, que nos dan porque son artistas, quizás pues nos hacen un cuadro, nos donan algo para los niños, Muchísimas gracias, porque vuelvo a lo mismo, es que es una cadena de vibración energética, sé que somos energía, y esa energía hay que fomentarla desde un punto positivo y desde una base, pues, de amor, si es que volvemos a lo mismo. Entonces, por eso te quiero decir, ¿que nos vamos a encontrar cosas negativas? Pues claro, vamos a ver, yo no soy Santa Teresa, yo no estoy todos los días happy y todo es maravilloso. Vamos a ver, vamos a ser realistas. Pero sí es cierto que si intentamos hacer cosas en esa vibración, pues siempre va a ser más positiva que si vamos con miedo. Porque mira, simplemente, y tú lo sabes, la mayoría de los poltergeist, ¿quién lo hace? ¿Los vivos o los muertos? La gente viva. Mira, si me permites, ayer estuve escuchando por la noche un podcast de Fran Recio, un abrazo desde aquí al amigo Fran, Enigma 03, y entrevistó a Sol Blanco Soler, la que tanto has mencionado en esta noche. Y la verdad es que me recuerda muchas palabras de las que estás diciendo tú hoy, como, mira, voy a incluir una si te parece. Sí, ella decía, hablando de la presentación de los libros que está haciendo, que tiene un libro preparado y los que tiene publicados, pero también decía que los fantasmas malos, esas entidades negativas, esos espíritus que vienen y que te van a acompañar a tu casa y que tal, etc., etc., que eso es Insidious, eso es películas, que eso es Estados Unidos. Viene muy cercano a lo que estabas tú diciendo anteriormente, pero sí, quería anotarlo, de que claro, si una persona que está con dos auténticos paragnostas, y esas dos personas son Aldo Linares y Paloma Navarrete, y ella que tiene la experiencia de estar ahí siempre, constantemente con ellos, si una persona lleva ya 30 años, como dijo ayer, en este mundillo tan apasionante y tan sentido y tan querido como por mi parte, que diga que nos olvidemos de las películas de Estados Unidos, que nos olvidemos de los demonios y vamos a dejar el mensaje, que es lo que le decía a Fran, quiero dejar ese mensaje de que no es todo tan negativo, que cuando se van hizo referencia a su querido esposo, que en paz descanse, el querido marido de Sol Blanco Soler, en paz descanse por supuesto, pero hizo esa referencia de que a sus seres queridos en general, que ya se encontrará, pero que no es todo, no es todo. Claro. Por cierto, otra cosa que estaba yo pensando ahora, los seres fallecidos, voy a cambiar de tercio un poquito, sí, creo. No, es que estoy pensando en muchas cosas, porque te quiero decir 4 o 5, pero... Cuenta, que yo te responda todo. Me hace gracia porque te quería comentar, hacerte X preguntas y tal, pero no llevo ni dos y veo que sí, que le damos muy bien a la sin hueso, ambos. Bueno, nos hemos juntado dos que, vamos, nos van a faltar horas para el programa, Daniel. Ya te digo, ¿verdad? Que lo que te iba a comentar, los seres fallecidos cuando ya su cuerpo físico, cuando han fallecido, tengo entendido que los órganos, que la audición todavía sigue trabajando durante un corto tiempo. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué decimos cuando ha fallecido nuestro ser querido? ¿Qué sabes de eso? ¿Lo has estudiado un poquito? Sí, el oído es lo último que se pierde. Y de hecho yo he tenido constancia de personas que han estado en coma un par de días y recuerdan exactamente todo. Todo lo que se hablaba, sentían la presencia. Fíjate, esto es muy interesante. Algunos sentían la presencia de las personas que estaban en la habitación, incluso cuando no hablaban. Volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, es muy interesante. Y sí, el oído es lo último que se pierde. No quiero que se me escape, Mari Carmen. Hablando con Nuria Moreno, un proyecto que tengo personal, y hablando con ella un día, y lo puedo decir en alto, no hay ningún problema, los fantasmas vivos. ¿Cuántos hay? Pero no me estoy... Eso es muy importante, ¿eh? Madre mía. A ver si me estoy explicando mal. No me estoy refiriendo a los pagafantasmas vivos. Me estoy refiriendo también que hay fantasmas vivos.
que los llaman viajes astrales, los llaman como tú quieras que lo llamen, pero están vivos aún y pueden teletransportarse, por decirlo de una forma para que se nos entienda. ¿Qué puedes hablar sobre ello? Pues mira, a mí me gusta mucho recordar al doctor estático, y con esto lo que quiero referirme es a San Juan de la Cruz, que es el patrón de mi pueblo, de La Carolina. Y bueno, pues ahí está uno de... Bueno, de hecho, en la época de San Juan de la Cruz, aquí sucedieron muchísimos... Bueno, y están recogidos todos en legajos antiguos, muchos fenómenos que por su época eran milagros, pero bueno, en nuestro lenguaje paranormal, pues eran totalmente fenómenos paranormales en toda regla. O sea, las bolas de fuego que entraban en habitaciones y no se quemaban absolutamente nada y no ocurría nada. La bilocación del santo, ¿no? Cuando murió, que estaba dando misa en La Carolina y en Úbeda. Pues ya estábamos hablando ya de que eso, evidentemente, bueno, pues llámalo como tú quieras, pero realmente, y está recogido todo en textos, en documentos de la época. Los viajes astrales, bueno, yo, fíjate, yo hablando muchas veces con, bueno, pues con investigadores y tal, yo siempre sueño. A ti no, yo no sé si tú sueñas y te acuerdas de lo que sueña, Daniel. Algunos sueños. Hay sueños y sueños, pero para mí, pero no me quedo con lo de los sueños solo. Con eso no me voy a quedar. No, pero a lo que voy, ¿no? Yo siempre sueño. Siempre. Digo que es una maldición que tengo. Y encima, siempre recuerdo lo que sueño. Siempre. Pero en ocasiones me ha ocurrido que he soñado que yo viajaba a lugares. Pero nunca he sabido si eso sería un viaje astral. Nunca. Porque no soy una experta, porque yo no soy... A ver, te quiero decir. Entonces, claro, son cosas que nunca lo puedes sospechar, ¿no? Porque hay situaciones que coinciden y dices, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Esto no puede ser. Pero no, yo en mi caso no te puedo decir que... Porque no lo sé. No lo sé, pero sí es cierto que, bueno, la energía de los vivos, pues podrían hacer viajes astrales, son los que provocan muchos fenómenos poltergeist, que le echan las culpas a los muertos, pobrecitos. En este caso no, en este caso, mira, a mí me sucedió un caso en un pueblo de aquí de Jaén, un matrimonio que se había mudado ya pues a la segunda casa y por la mañana se despertaban con las lámparas retorcidas. Fíjate. Con las lámparas retorcidas y las puertas se cerraban. Vale, pues bueno, pues yo fui y entonces, claro, pues yo la mente muy racional, aparte de que yo soy muy romántica en el sentido espiritual y muy profunda, pero como buena investigadora de las 6, pues mente racional. Luego ya habrá tiempo, ¿no? Para lo demás. Entonces, claro, yo miré las lámparas, de qué material estaban hechos, si había corriente de aire, cómo estaba situada exactamente la lámpara, si había bajada, si el techo no estaba totalmente recto, la puerta, si era vieja, si se cerraba bien, cómo estaba puesta bien, en fin, todo. Y estaba todo bien. Entonces, claro, yo no sentía a nadie en la casa, yo no cogía psicofonías, digo, madre mía, qué raro, aquí no hay nada. Digo, si es que no hay nada, lo único que hay es eso, que se retuerce la esta y que la puerta se cierra. Cuando ya te pones a tirar del hilo, pues ya te vas dando cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Pues que ese matrimonio llevaba un año los dos en tratamiento psicológico. No estaban equilibrados, tenían muchos problemas mentales, la energía que tenían eran de muchísimo alto y bajo. Y entonces cuando yo realmente me di cuenta de que daba igual las casas que se mudaran, porque lo estaban realizando ellos. Eso es. Lo estaban haciendo ellos. Claro. La psique humana... No se sabe, ya sabes tú, la psique humana, no se sabe cómo tenemos cómo tienen algunas personas la capacidad, ¿no? De a través de la mente, pues como existe la telepatía, pues también de mover objetos. Pues eso sucedía. Bueno, otra cosa, Mari Carmen. Entonces, te voy a ir cambiando para compartir un poquito de todo, si te parece. Claro que sí. En 2019 presentaste una ponencia, la cual se tituló
conviviendo con el más allá. Estamos hablando del Castillo de Consuegra, como hablamos en los inicios. ¿Qué nos puedes decir para aquellos que no tuvimos la suerte, no pudimos asistir? Recuerdo, porque lo he escuchado y lo he visto, que hubo una mosca que sí estuvo ahí molestando. ¿Una solo, Daniel? Venga, Daniel, había un ejército de moscas. Un ejército, pero escúchame. Bueno, eso de verdad que yo no me pude reír más porque yo decía, pero es imposible, pero si llevamos aquí todos 2 horas en la habitación y no había moscas. Y empezaron a llegar las moscas. Claro, yo recuerdo que, bueno, pues eso, ¿no? Que a la luz van los insectos, mira. Pero luego fue la ponencia de Pedro igual. Pedro, ay, la mosca, no sé qué, Sol, igual, pero bueno, con la mosca, en fin, bueno, una anécdota. Yo soy una persona que me pongo muy nervioso, tengo, vamos a decir, indicios de miedo escéptico, madre mía, miedo al público, no me sale la miedo escénico. Y si encima, bueno, estuve con Santiago Vázquez, el protagonista de este libro, de Respuesta de Más Allá, y tuve el honor de estar allí en Guadarrama con él en una ponencia, y si encima me está dando por saco en todo momento una mosca, ya apague vámonos aquí. Bueno, pues al final, ¿sabes qué pasa? Que tienes que salir adelante, o sea, es como, pues imagínate, o se me derrama el vaso del agua, o yo qué sé, o se me cae un pendiente, o no funciona el micrófono. A mí me han pasado las cosas, es más, bueno, esto es una primicia, tuve que cambiar la ponencia, porque, bueno, pues porque sucedió algo, le sucedió algo a Aldo, ¿no? Con la grabación que llevaba y tal, y me pidió que lo cambiara. Y, o sea, te quiero decir que luego cuando haces ponencias suceden cosas muy raras. Incluso en el PowerPoint, que puedes tenerlo corregido y revisado miles y miles de veces antes de una ponencia, y cuando la pones allí te faltan fotos. Cosas del directo. O te cambian de lugar y dices, pero bueno, ¿Perdona? Pues suceden. ¿Cómo? Pues no sé, pues el misterio. Y cosas así de misterio, pues yo creo en las señales. Yo siempre he creído en las señales y es más, yo siempre he pedido también señales que, cuando momentos complicados de mi vida, ¿no? Y, ay, por favor, mandame una señal que yo sepa que es por aquí o que es por allá, que me orientáis un poquito. Bueno, pues si te paras a observar un poquito, y porque claro, es un lenguaje muy personal, quizás para mí una señal, para ti no, para ti sería otra cosa. Pues sí, nos dan las señales, claro que sí. Y también cuando hacemos ponencias nos dan señales, sí. Claro. Bueno, moscas aparte, conviviendo con el más allá. Hay un punto que me gustó muchísimo y me gustaría que menciones, claro que sí. Si haces la muerte tal y como la concebimos no existe, solo es una ilusión. Exactamente, bueno, y es una teoría del biocentrismo, ¿no? Que dice que es nuestra realidad, que es tu realidad, realmente el enfoque que tú le des y que el sentido que tú le des en tu vida. Y efectivamente, porque era lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Y si todo esto es un sueño, Daniel? ¿Y si realmente tú y yo ya no existimos? Y bueno, y seguimos haciendo programas de radio desde otra dimensión, ¿no? Virtual. ¿Por qué no? Sí. Y yo muchas veces lo he pensado, y más de una ocasión, pues que no sé, que casi tengo un accidente de tráfico. Yo recuerdo una vez que casi tengo un accidente y ya me aparté al lateral de la autovía, fue hace muchos años. Y entonces fue de las primeras veces que yo intenté estar consciente y dije, ¿estoy aquí? ¿O me ha sucedido algo y yo pienso que estoy aquí? O sea, imagínate, ¿no? Y es que es necesario que continuamente nos preguntemos y nos observemos y dudemos de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que vemos, porque es que y yo muchas veces lo pienso cuando voy a algún sitio y yo, por ejemplo, noto la presencia de algo y yo digo, estaré un poco para allá. Hombre, lo bueno es que recojo psicofonías, ¿no? También claro. Hay momentos que tienes la sensación de que has estado en ese sitio ya. Claro, también, sensación de que has estado en el sitio, o claro, o que te estaban esperando directamente, o sea, pues.
Investigaciones, eso, ¿no? Se te retrasan, se te retrasan. Dime. O piensas en una persona que hace 5 años que no la ves y que habrá sido de esa persona, y vas a un centro comercial y te cruzas con ella 1 hora después. O te llama por teléfono, o llamáis al mismo tiempo, o te la cruzas, como tú dices, un montón de veces. Totalmente. Y bueno. No sé que no sé nada. Y bueno, es que eso existe. Por eso te comentaba yo que la psique humana, madre mía, ojalá tenga una explicación dentro de aquí años y que diga, no, es que esto se puede explicar científicamente, ojalá. Pero es que el gran misterio de la existencia para mí es la mente humana. Aparte de la existencia, de la energía, del más allá. Pero la mente humana es una, vamos, yo cuando me pongo los documentales de la explicación de la telepatía, de cómo trabajarla, de cómo, aumentar la vibración energética, es todo tan mágico. Es que te das cuenta, Daniel, que todos somos magia. Somos todos magia. Sí. Y energía, como tú has dicho anteriormente. Me gustaría saber, Mari Carmen, ¿cómo es eso de los talleres de investigación paranormal? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Habláis de las TCI, de la transcomunicación instrumental? ¿Qué es lo que hacéis en esos talleres? Me gustaría saberlo. Claro que sí. Pues mira, claro, con lo de la pandemia y todo esto, pues imagínate, se ha cancelado todo. Pero sí que, de hecho, y creo que en breve va a salir ya el cartel para Consuegra ya, que será en el mes de junio. O sea, que lo apuntáis por ahí, que por fin, porque este año con la pandemia se suspendió y este año, si Dios quiere, repetimos los mismos ponentes. O sea, que va a ser muy bonito, va a ser un reencuentro pues, muy emotivo, la verdad, y va a ser esas próximamente. ¿Cómo empezó todo? Pues, a ver, yo tenía muy claro que había que romper una lanza por la cultura paranormal y de que había que darle cierta naturalidad. Porque lo que no es justo es que todo sea tan normal y como algo como la muerte, ¿no? Que es pues, más natural que la muerte, cuéntame, a ver qué es, ¿no? Pues se le tenga miedo todavía, un tabú enorme todavía. A mí siempre me ha dado mucho coraje porque desde pequeñita he vivido acontecimientos y situaciones, pues lo mismo, que te suceden como no entiendes, como eres pequeña, como no se lo puedes contar a nadie, te callas y claro, y quizás de mayor, si tienes suerte, pues encontrarás a alguien que hable el mismo lenguaje, incluso te ayuda a crecer, ¿no? Y si no, ¿qué? Pues yo quería romper esa lanza y yo pues quería también brindar calma, serenidad y lo que yo aprendí, ¿no? con estos grandes maestros como son Pedro Amorós y Grupo Esta, que no hay que tener miedo, al revés, hay que empoderarse y hay que aprender, porque claro, la ignorancia, el no conocer las cosas es lo que nos provoca incertidumbre, igual a miedo, ¿no? Y sobre el miedo sí que te tengo que contar y me gusta recordar lo que yo hace un par de años tenía que pasar por un pasillo de un edificio público pues donde sucedían cosas. Y claro, yo tenía que medir el campo magnético y bueno, unas cositas más. Y me bloqueaba, Daniel. O sea, yo era un pasillo enorme y súper largo, era impresionante y lleno de aulas, por derecha e izquierda. Se me cortaba la respiración. Yo decía, no puedo. ¿Qué me está parando? No podía. Bueno, pues le pregunté a Aldo, le digo, Aldo, ¿me pasa esto? No puedo. Y entonces me dijo, y esto ya te lo digo a ti y para todos, porque realmente a mí me funciona. Mari Carmen, tú eres tu templo. Nada ni nadie puede hacerte daño. Tú mandas, tú estás aquí, ellos no. Tú llevas el control. A mí me ayudó mucho, ¿eh? A mí me ayudó muchísimo. Y te voy a decir más, ya no solamente con lo del más allá, sino con lo del más acá también. Porque te empoderas, ¿no? Y dices, no, perdona, yo controlo mi vibración, controlo mi energía. A ver, somos humanos, habrá situaciones que son difíciles, pero sí es cierto que te ayuda a crecer muchísimo a nivel espiritual y como persona también.
Sí. Entonces los talleres lo hice por eso, porque yo quería ayudar a la gente. Es más, recuerdo que el primero que hice, que bueno, también le quiero agradecer al Ayuntamiento de La Carolina, al equipo de gobierno que me apoyó, porque claro, es muy difícil que un equipo de gobierno te apoye en estos tipos de talleres, porque no es lo normal, no es lo normal. Pues me apoyaron y recuerdo que se llenó el teatro. Tuve que parar ya o sea, reservé 400 plazas en el teatro y ya no, o sea, era imposible que entraran más gente. Y gente se quedó en lista de espera para otro año, imagínate. Gente de toda España. De toda España. Recuerdo cuando llevé a Aldo a la parada de autobuses porque se tenía que ir antes y se fue a la parada de autobuses y nos encontraba una chica de Canarias. Aldo, vengo de Canarias para el taller. O sea, y yo flipaba, yo decía, Dios mío, pero esto está sucediendo de verdad. O sea, gente de toda España, de fuera de la península. Y yo decía, madre mía. O sea, realmente te das cuenta cuando lo llevas a cabo, te das cuenta que era necesario. Y bueno, y yo así creo que hay muchas personas. Yo creo que hay muchas personas que intentan burlarse, reírse de cuando se sale el tema misterio a la luz, pero por mucho que se rían, ahí tienes tú el ejemplo de lo que acabas de decir. 400 pero Daniel, personas. no pasa nada. O sea, te quiero decir, yo nunca intento convencer a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si cuando nos transformemos lo vamos a ver todo. Qué mejor verdad que esa, qué mejor verdad que esa, cuando lo veamos con nuestros propios ojos. Entonces, por eso digo que no. También hay que ver cómo avanza uno y cómo avanza el otro en plan de conocimiento, aprendizaje, y ya es entrar en tierras más movedizas de dónde vamos y cómo ascendemos unos y cómo ascendemos otros. Pero hay que estar allí para saberlo. Claro. Me gustaría saber, Mari Carmen, ¿cómo te adentraste tú en este mundillo tan apasionante? ¿Cómo llegó el momento que dijiste? Te vas a reír. Te vas a reír, Daniel. Porque yo no quería. Porque no querías. Y luego tiras a tu hermano al lío. Y luego tiro a mi hermano al barro. Es que no tengo perdón. A ver, yo desde pequeña siempre es verdad que manejaba mucha energía y me pasaban cosas que no eran, entre comillas, normales. Y bueno, siempre eran anécdotas de la familia, ¿no? La anécdota que recuerdo que se hablaba en mi casa era que yo con 4 años vi a mi abuelo, o sea, cuando falleció. Veníamos del entierro y cuando abrimos la casa de mi abuela, pues yo vi a mi abuelo en su sillón de siempre, sonriéndome como siempre, y yo le decía, ahí está el abuelo, y era la anécdota de la niña que decía que estaba el abuelo. Pero realmente no se quedó ahí. ¿Lo recuerdas todavía? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, como si lo estuviera viendo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Joder, vaya empieza. Con ese cariño que, bueno, claro, es que yo era muy pequeñita, pero sí recuerdo el amor. Fíjate, la vibración de mi abuelo sí que la recuerdo. Y era una vibración de protección, de bienestar, de paz, o sea, claro, y fíjate qué bonito, ¿no? La inocencia de que era una niña y de que realmente tú no sabes si tu abuelo es tu abuelo o ya no está tu abuelo, o tu abuelo se la han llevado y ahora viene, pero tú sabes que ese era tu abuelo. Y bueno, pues así empezó todo. Luego fueron sucediendo muchas más cosas. Me gustan las antigüedades y me sucedió luego me iban sucediendo cositas. Yo me daba cuenta que tenía mucha energía, tenía que hacer mucho deporte. Empecé a competir a baloncesto, a natación, porque yo me daba cuenta que cuando yo hacía deporte mi energía se controlaba un poquito. Te quiero decir, a mí me explotaba mucho la bombilla energéticamente, los vasos, los platos. No canalizaba la energía. O sea, yo era consciente de que, bueno, tenía, pues yo era eso, ¿no? Era que yo tenía que quemar mucha energía para estar tranquila, Y bueno, lo que te estaba comentando, a mí me encantan las antigüedades y recuerdo que me pasó, bueno, la verdad que fue un poco traumático, porque lo pasamos un poco mal la familia. Tenía un cuenco precolombino que me regalaron, porque, bueno, pues yo... me gusta siempre ir cuando voy al lugar a visitar, intento ir al anticuario y bueno,
Pues ya sabes tú que las cosas antiguas llevan su energía también. Pues ¿qué me pasó? Daniel? Pues que ese cuenco venía pues con una pedazo de energía, que madre mía. Pero claro, yo no era consciente. Yo pues era mi antigüedad, ¿eh? Hasta que bueno, pues ya empecé yo a escuchar que respiraban en mi habitación y no era yo, que me apagaban las luces, que escuchaba pasos detrás de mí, hasta que mi hermano pequeño, hoy mi hermano el pobre lo iba a matar en irritaciones, ¿tú te crees, Daniel? Mi hermano pequeño. Mi hermano pequeño, sí, tú ríete, anda, que no te ríes tú nada ni nada conmigo, ¿eh? Hasta que mi hermano pequeño, mira, en las teles estas antiguas, no las de ahora, que son muy modernas, de estas de pantalla, ¿cómo se llama? No sé, que estaba pensando que tú eres tan buena hermana que coges el cuenco y se lo regalas a tu hermano. Pues no se lo regalé el pobrecito. Bueno, las pantallas que plasman, pues las pantallas de estas de la tele antigua, que lo que te quiero decir, que apagada, ¿te refieres de cubo? Espejo, ¿no? Que se reflejaba. ¿De cubo o de LED te refieres? De cubo, era de cubo, y entonces, claro, apagada se reflejaba, si tú pasabas se reflejaba perfectamente. Bueno, pues yo salgo de mi habitación, mi hermano estaba estudiando música o no sé qué estaba haciendo, y paso por delante de la tele y yo veo que mi hermano me mira, se queda blanco y se marchó a la casa de mi abuela. Y yo, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Mi hermano me decía absolutamente nada. A los 2 o 3 días me lo contó. Hermana, cuando saliste de la habitación, detrás de ti en la tele, se reflejó un hombre mucho más alto que tú, de negro, con una capa por la cintura y un sombrero alto. ¿Has estudiado sobre el sombrero negro, el señor con los zapatos? ¿Lo has estudiado ese caso? Pues ya te digo, luego descubrí que ese cuenco era de ritos funerarios. Exactamente, no te sé decir ahora mismo porque esto es charlar sin tener nada preparado, pero bueno, por ahí te recomiendo que lo estudies. Nada, no sé al si final era a causa de Gurú, es muy interesante ese caso del sombrero. Sí, sabes qué pasa, que yo a veces no me di cuenta y quizás pues incluso pues yo qué sé, pues a lo mejor puede atraer a alguno simplemente, ¿no? Igual eso está ahí apagado y yo pues yo qué sé, pues del amor que le pongo a todo lo que hago, pues también puedo atraer cosas que al final pues tengo que decirle que se vayan, ¿no? Pero claro, en ese momento, por ejemplo, te quiero decir, yo no sabía qué hacer. Tú imagínate, la siguiente pregunta, ¿cómo acabó? Pero es que así, yo es que me gusta contar las cosas como son. Una chica en un pueblo, que le pase eso. Si lo cuentas, la etiqueta te la ponen. ¿Qué pasa? Pues que ya al final mi familia también lo veían, también lo escuchaban, y al final pues se dieron cuenta pues que la niña es verdad que ve cosas, que le pasan cosas, y aquí... Y entonces ahí se quedó. Yo ya intenté hacer mi vida pues como la normal de todo el mundo, estudiando, haciendo deporte. Yo quería ser pues como todas mis amigas. Pero ¿qué pasa? Que luego con el tiempo pues te llaman. Y yo recuerdo que mi abuela luego ya con 15 años me regaló el tarot, mi primer tarot. Y yo me enfadé con ella. Yo le decía, ¿pero por qué me regala esto? Si yo, vamos a ver, yo quiero dinero para comprarme ropa, para irme por ahí con mi amiga. ¿Yo por qué quiero un tarot? Lo guardé. Y al año lo saqué y empecé a entender que a mi abuela le pasaba lo mismo que a mí. Por eso mi abuela se dio cuenta y me dijo, mira, te voy a dar el tarot para que te ayude. Ella no trabajaba el tarot, ella no. Pero sí veía y sí escuchaba y sí se daba cuenta de que a mí me estaba pasando exactamente igual. O sea, fíjate, mi abuela murió con 100 años, centenaria. Y sí se daba cuenta, claro. Y bueno... Y así sucedió todo, y ya te digo, y además, mira, siempre lo tengo aquí, con la emperatriz. Es una carta que me encanta, la emperatriz, simboliza tantas cosas bonitas. Y es el que me regaló mi abuela, que dicen que hay que cambiarlo cada año. Yo no lo he cambiado, este es el que me regaló. Y me trae. ¿Cómo acabó lo del cuenco? Que no me quiero quedar con la duda. ¿Cómo acabó lo del cuenco? Lo del cuenco. Lo del cuenco fue un historión, ¿eh? Fue de película. Y ¿Lo llamamos, como lo llama mucha gente, objetos malditos o cómo lo titularías?
Más que objeto maldito, objeto con... Bueno, yo que, claro, haría una película de risa, objeto con premio o un Kinder sorpresa o algo así, porque vaya tela. Vaya Yo tela. te digo el título porque sabes que se conoce más así, lo de objetos Vaya malditos. tela, Pero... sí. Pues al final lo llevé a un sitio pues muy lejano para que no molestara a nadie más. No, no fue una limpieza ni nada, lo Sí, no, retiraste del lugar. primero hice una limpieza y luego lo llevé a un sitio para que no se volviera, o sea, no volviera a salir por ahí mal. Y fue la primera vez que me llamaron por mi nombre. Y fue esa persona del cuenco, esa energía. Yo estaba de exámenes, no se me va a olvidar nunca, estaba de exámenes, y pues de esto que te levantas de madrugada o te quedas hasta las tantas estudiando, ¿no? Y muchas veces hasta seguía repasando en mi cama. Y esto que estás entre el sueño y la vigilia, con los libros que te duermes, y me llamaron enfrente de mí. El sonido, Daniel, era como metálico, como si estuviera metido en un túnel y enfrente de mí. Y me dijeron, Mari Carmen, fuerte, que me desperté. Fíjate. Y dudé, digo, ¿he sido yo? ¿O mi cabeza me ha hecho eso para que yo siga estudiando? ¿O qué ha pasado? Pero claro, ya cuando te das cuenta de que tú aguantas tu respiración y estás escuchando respirar a alguien, que estás en tu habitación y te apagan la luz o que te la encienden, etcétera, 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 pues ya dices, hombre, no puedo ser yo, o sea, no soy yo. Y ya te digo, y bueno, pues anécdotas de estas muchísimas. Y luego ya de mayor, pues me pidieron ayuda ya de un sitio donde era un sitio público donde sucedían cosas, estaban en pánico. Y ahí sí que dije, vale, voy a ayudar. Venga, vale, porque realmente era aceptarte, ¿no? Es como, pues no sé, una persona, pues yo qué sé, que le gustan ciertas cosas y que nunca se acepta, pues yo era igual. Yo no me aceptaba, yo decía, no. Y al final pues dije, vale, voy a ayudar, pero bien. Voy a ayudar, pero haciendo las cosas bien hechas. Y entonces empecé a ayudar, me puse en contacto con Sol Blanco Solés, con José Luis Márquez, con Grupo Esta, luego con Pedro Amorós, y entonces hice las cosas, pero bien. Me di cuenta de que era necesario, porque era lo que te comentaba antes, porque cuánta gente no vive situaciones dramáticas, porque no entiende lo que está sucediendo, y quizás luego es una tontería, o a lo mejor hasta son ellas, fíjate lo que te digo, pero que sí que es necesario, tanto ayudar a los que están aquí, como los que están en el más allá, es necesario. Y cuidado, que yo no quiero hacer cátedra de esto, que esto lo estoy diciendo yo, parece que es que yo sé más que nadie, por supuesto que no. Al revés, sí, estás diciendo que has tenido que pedir ayuda para poder ayudar. Claro, por eso te digo que no. Pero sí es cierto que hay un momento que hay que decir, no, esto ha sucedido y esto es así. O sea, perdona. Y ya está, y vamos a enfocarlo y vamos a solucionarlo de la mejor manera posible. Y al final, en mi caso, pues le tienes que echar un par de narices y ya está. Y ya está. Quería preguntarte, en una experimentación, en una investigación, ¿tú crees que las personas que os halláis en el enclave, la persona, vamos a decir, en singular, puede ser el detonante de los fenómenos? Por supuesto. ¿Qué ocurre en la Ouija? ¿Qué ocurre en la Ouija muchas veces? Pregúntatelo tú y responde tú. Ya, ¿Qué pasa en la Ouija? Por supuesto. Es más, yo muchas veces que he ido a alguna investigación y alguna acompañante, una compañera, un compañero que en ese caso le tocaba venir conmigo, yo sabía que con esa persona iban a suceder cosas. Lo sabía. Porque tenía miedo. Y el estado anímico también, ¿no? Es interesante, yo creo. Es fundamental. Por otro lado, a ver, yo donde suelo ir siempre ocurren cosas. Yo siempre recojo psicofonías, incluso en Consuegra lo conté, que delante del Grupo Esta, Pedro, Beatriz, yo y un compañero mío sucedió un hecho paranormal y es que bajaron las escaleras. Escuchamos todos delante de nosotros que bajaron las escaleras.
y en este caso el campo magnético no se alteró, o sea, no se elevó, sino se desplomó. Normalmente tú, cuando estudiamos estos fenómenos, ¿qué suele ocurrir? Pues se va por las nubes. Se desplomó al mismo tiempo que escuchamos los pasos de un soldado de la época con las botas bajar delante de todo. O sea, perdona, o sea, por eso te quiero decir que yo quizás... Eso yo he tenido la suerte de vivirlo y sé lo que estás diciendo. Claro, pues tú me vas a entender mejor que nadie. Por eso te quiero decir... Es que por eso te quiero decir, cuando alguien te pregunta, y eso es verdad, con toda la humildad del mundo, no intento convencer a nadie, porque no es el fin. El fin es de aportar paz, de aportar tranquilidad, que la gente no tenga miedo, tampoco que sea... que no exista el fanatismo, este extremo, ¿no? No, ni es tan malo, ni es tan bueno. O sea, hay un punto intermedio y el que tenemos que llegar. Mira, yo quizás hablando, pues no soy una persona muy científica hablando, yo siempre lo digo. Y bueno, y muchas veces muchos amigos míos, físicos y científicos, me corrigen la verdad. Y eso se nota, Daniel. Sí. Es así, esa es la realidad. A mí me gustaría saber, ¿cómo decirlo? ¿Tú trabajas la Spirit Box? Vale, muy buen apunte. Además, que la he experimentado hace un par de meses, en octubre. Vino un compañero de investigación con una. Y además era una americana de esta antigua. Un Ovilus ya antiguo. Y estuve experimentando. Y no me gustó mucho, porque decía palabras que no tenían sentido. A lo mejor de 20, a lo mejor una podía tener un poco de significado. Pero no estoy yo muy por la Spirit Box, no. Prefiero hacer otro tipo de experimentación. Por ejemplo, pues mira, por ejemplo, cuando tú has comentado al principio de la entrevista que cuando vamos a investigar no se puede cuchichear, no, eso sí que está prohibido. Pero a lo segundo que has comentado, esto del roce de la ropa, el caminar, yo te digo que sí. Y además, esto lo he hablado yo con Pedro Amorós y sirve de soporte. El ruido de la naturaleza, el viento en la hoja de los árboles, el roce de la ropa, el papel arrugando, todo eso sirve de soporte. Claro, y yo lo he probado, claro. Pero ahí me veo en la obligación de responder, tanto a Mari Carmen como a Pedro, si estuviese aquí, que encantado. Cada uno tiene su metodología a tratar en una experimentación. Eso y se llame don Pedro, se llame doña María del Carmen o se llame Daniel, cada uno tiene su opinión personal y su experiencia. Claro. Creo yo que nadie tiene el don de la palabra. Pero hablo por mí, en primera persona. Si yo cojo una bolsa y la soplo y luego la doy un golpe, si camino, si muevo la chaqueta, si hago esos movimientos, puede entrar un registro parafónico, puede entrar una voz clarísima. Por absorción también. Por fenómeno de absorción, exactamente. No te lo discuto ni a ti ni a Pedro, pero mi opinión personal, mi gusto personal cuando veo esos enclaves es que personalmente no me gusta provocarlo. Ese es mi sentimiento. Mi opinión personal es que si el fenómeno, si la entidad que haya allí enclavada en el enclave, o la entidad que nos acompañe, o esa alma de paso, lo que quiera que fuere, si quiere pronunciarse de la manera que quiera, se van a manifestar, sea tirando una piedra, sea... No, pero te quiero decir, quizás me ha entendido mal, eso no es provocar, no te estoy diciendo que hagamos un sonido fuerte ni nada de eso, me refiero a que tosas, o yo qué sé, claro. o que te quites la pulsera y que la dejes en la mesa, despacito, sin dar golpes, sin alterar lo que es en la investigación. No estoy diciendo, claro, pues, que yo he visto en algunas investigaciones que es muy respetable, que cada uno puede hacer lo que quiera, pues que pues no se intentan como interpretar lo que sucedió allí, ¿no? Tipo teatro o algo así. Yo eso pues no es mi estilo. O sea, yo voy como tú. Yo es serenidad, entablar, interactuar y bueno, pues meterme y te quiero decir, y muchas veces están ahí y no quieren. O sea,
es cuando ellos quieren, porque a mí muchas veces me lo preguntan. Para mí, Mari Carmen, el fenómeno es tan inteligente, la causa paranormal es tan inteligente que no necesita, no requiere una ayuda. Vamos a decir la palabra provocación. Claro que no. No necesita ningún tipo de ayuda. Ni para mí, personalmente, claro no. Por mi experiencia, ni tienes que arrastrar claro que nada, ni tienes que hacer un sonido aunque esté por no, es simplemente casualidad. O sea, te quiero decir, yo la última que he grabado ha sido en un ascensor de un hospital. Y con el sonido de lo que es el movimiento de los raíles y de, bueno, pues de todo el aparataje que tiene metálico, a través de ahí yo he sacado, pues bueno, pues he sacado una pedazo de frase impresionante de un hombre y se nota que es una voz metálica. Fíjate, qué bueno. O sea, pero claro, pero es a través de absorción de un ruido metálico y se nota perfectamente que es una frase, vamos, es impresionante. Pero claro, no, provocar yo eso no, nunca. Es más, ellos se van a venir. Pues no te estoy diciendo que estábamos 8 o 9 personas y estábamos cada uno hablando y escuchamos todos bajar la escalera de un soldado. O sea, te quiero decir, cuando se quieren manifestar, se van a manifestar. La clarisencia que te decía anteriormente, la termogénesis, igualmente cómo sentimos esa bajada de temperatura o subida incluso, que también es termogénesis, ese corretear de un niño que nosotros vivimos en un palacio en Ávila. Ahí es donde nos conocimos Aldo Linares y un servidor. Es que no en la experimentación, pero nos conocimos. Escuchaste a un niño caminar, ¿no? En la planta de arriba. Claro, pero no fue con Aldo Linares, fue un año antes nuestro grupo el que estuvo allí investigando y a causa de eso fue luego Aldo, con otras personas. Eso me ha pasado en octubre en la casa de Belme, hace poco. Las caras de Belme. De la casa de María. Doña María Gómez Cámara. Sí, además que tengo muy buena amistad con su hijo, con Miguel. Y con su mujer también, y de vez en cuando voy y nos sentamos en la mesa camilla y hacemos alguna batería de preguntas y Miguel colabora, son muy buena gente y bueno, en fin, y sí, y la última vez que fui haciendo una batería de preguntas escuchamos arriba pasos, que me acuerdo que dijo Miguel, ya está aquí. Y yo, ¿pero quién? Y sí recogí también allí alguna psicofonía. Yo me siento raro, extraño cuando he estado en esa vivienda. Yo no, fíjate, yo me siento querida. Pero me recuerda a mi abuela. Pero déjame terminar, vas a entender lo que te quiero decir. Sí, me siento mal por pisar esa historia. Vale. Estoy hablando de sentirme mal cuando le veo a este señor con la vara indicando, que sabes que va indicando, mira, ahí tiene eso, ¿qué tal? Y antiguamente tal, que si la pava, el pelao, etc. Pero bueno, es historia, Daniel, es historia. Si te das cuenta, y esto me lo ha dicho muchas veces Sol Blanco Solés, que las caras de Belmez se estudia en la cátedra de parapsicología, que solamente hay una, creo que era en Edimburgo, por ahí, no sé dónde era, y es el único caso paranormal. O sea, creo que es el más importante a nivel internacional. O sea que no sabemos lo que tenemos, ¿eh? Es que es único mundialmente. Es que es único. Entonces, historia. Y se decía que a causa del fallecimiento ya de doña María Gómez Cámara, en paz descanse, ya se iban a ir retirando las caras. Y al revés. Bueno. María era una persona muy especial. María era una persona que canalizaba mucha energía. Y siempre se decía que al mismo tiempo que sacaran a María, saldrían las caras con ella. A ver, realmente se han mantenido algunas se han mantenido. Tú sabes, todos los grandes maestros que han pasado por esa casa. Pero que sí es cierto que como estaba con María, ¿no? Yo tengo una pequeña teoría mía. Y es que las caras también se alimentan de la energía de las personas. Vuelvo a lo mismo, ¿no? A la energía. Si te das cuenta, esa casa es visitada por personas. Se abre, se visita por personas. Y yo creo que de alguna manera o de otra, pues se están alimentando de la energía de las personas, de los que viven o de los que están cerca. Pero claro, evidentemente no es igual porque María era
la que para mí, era la gran portadora energética. O sea, total. Sí, habría un portal impresionante, claro que sí. Yo es lo que pienso. Que era un cementerio en antaño. Claro, es que tiene muchas pinceladas que se juntan, pues ya te digo, pues para hacer una novela, porque es que ocurre de todo. Había allí gente enterrada, estaba al lado de una iglesia, en la iglesia cuando hicieron obra sacaron más fallecidos, en fin, que se junta todo. La fuente, el agua, sabes tú que es un gran portal, el agua. Hay una fuente enfrente suya. Cosas. Luego encima María, que era como una medium, ¿no? O algo así, porque a nivel energético esa mujer movía. Era impresionante, ¿no? En fin, se juntan muchas cosas. Y bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa? Es un abuso. Madre mía, eso es historia. Eso es historia lo que acabo de contar. Es lo que estamos hablando. Son cosas pues, que ya van a quedar para siempre grabadas en la memoria. La verdad que sí. Bueno, María, que no te quiero robar más tiempo. Te voy a hacer un par de preguntas si quieres. Yo por mí nos tiramos hasta las tantas porque me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Pero bueno, te voy a hacer un par de preguntillas más si te parece. Claro que sí. De todas las experiencias que has vivido, de joven, objetos malditos, vamos a llamarlo así, de todas las trastadas que le habrás hecho a tu hermano. Lo que me gustaría saber es cuál es el mayor fenómeno paranormal que hayas vivido tú, que nunca, que jamás podrás olvidar en tu vida, que se te ha quedado marcado. Ay, pues la verdad que son varios, pero el que más me impresionó, a ver, te voy a poner en situación. Un familiar mío estaba trabajando en un sitio público y a su compañera, un ente o una energía, y además esta compañera no creía nunca en nada. O sea, era de las típicas personas que nunca intentas convencer, que nos respetamos, pero no se habla del tema y que no creía en nada. Y a esta persona pues la cogieron del brazo. Y fue por uno de los motivos que yo me decidí a ayudar y decir en ese momento, vale, lo voy a hacer pero bien, porque esto es muy serio. O sea, perdona, es que estamos hablando de que a una mujer la cogieron del brazo. O sea, que no es que te toquen, no, es que le cogieron el brazo y se lo echaron fuertemente para atrás. Entonces, claro, yo eso no lo voy a olvidar porque además estaban en pánico. Yo recuerdo de ir allí y parecía una película, o sea, era como una película de estas de la tele. Fue impresionante, a mí eso me dejó... Fíjate que luego antes a mí me habían pasado cosas, ¿no? Pero el ver esa histeria colectiva, ese detonante, ¿no? Desde cuando ya sucede algo gordo, ya empiezan a hablar todos los compañeros, todos los trabajadores y a decir, pues a mí también me ha pasado esto, pues a mí también me ha pasado esto. Pero siempre, si te das cuenta, siempre hay un detonante que ya, o sea, que explota porque ya no tiene por dónde cogerlo. Y fue ese momento, ¿no? Que yo dije, ostras, que esta persona le haya pasado precisamente a ella, que no creía en nada, y le pasa a ella. ¡Wow! Madre mía. Fue ahí que dije, hay que hacerlo, pero bien. Qué bueno. Sí. Y intento reproducir la misma pregunta. Y que tú hayas vivido un fenómeno paranormal que nunca puedas olvidar, tú, personalmente. Yo entiendo lo que acabas de explicar, y muy bien explicado me parece, sinceramente, esa histeria colectiva, esa sensación, yo lo he vivido en ese sitio que he mencionado anteriormente en Ávila, esas escaleras, pero es que anteriormente fue un compañero arriba a cogerme una cartera a la mochila. No te voy a contar ahora detallado todo porque ya lo he contado lo diré. Es en Ávila, es un... no me sale ahora la palabra. Es un... como un monasterio, ¿vale? Un palacio en Ávila. Pues en ese palacio, después de hacer una sesión parafónica con gente del pueblo, a la hora de darle mi cartera, de pedir mi cartera a un compañero, porque no tenía la tarjeta de nuestro grupo para dársela al teniente de alcalde,
pues mi compañero fue a la sala de ponencias donde habíamos hecho la sesión, pero estábamos ahí 20 y tantas personas y ya se iban. Estuvieron una hora para ver lo que hacíamos y para visualizar simplemente cómo se intenta ir seriamente a los enclaves, y se fueron. Entonces, cuando le iba a dar yo la tarjeta a esta persona, le pedía a mi amigo David que si podía ir a por mi cartera. Cuando fue con una linterna, abrió, lo cuento muy rápidamente, ¿vale? Quien quiera verlo detallado, que lo vea en el de Tú a Tú con Daniel Barrios, el Palacio Návila. En ese enclave sube el compañero una mesa muy grande, abre la mochila y cuando va a coger mi cartera, oye en la otra esquina de la mesa, escucha un movimiento. Enfoca con la linterna y vio a un niño inclinado. Pero es que dice que lo enfocó a la misma cara y que el mismo niño le miró a los ojos, se levantó y echó a correr. Él enfocó con la linterna y que ya no estaba. Ya no es que dejase de verle, no, sí le vio como 3 o 4 metros corriendo, pero que era a modo película, a fragmentos. Le veía como si fuese a cuerpo entero, ¿vale? Color carne, pero él apreciaba que no era un ser vivo, que a modo película, como te estoy diciendo. Y claro, esa secuencia, cuando ya me llaman gente de allí, del mismo ayuntamiento, perdonad, a esta teniente alcalde y un servidor, perdonad, Daniel, le ha pasado algo a tu amigo, vamos para allá corriendo, no podía ni respirar, le hacía un masaje yo en la espalda, relájate, la gente se separó. Se pasa mal. La gente respetó, se separó, respiró, sí. Cuando cogió oxígeno, ¿qué te ha pasado? Y ya nunca se me va a olvidar en la vida cómo me miró a los ojos y me dijo que he visto un niño, tío. Mira, esa persona nunca ha presenciado nada, ha escuchado nada, a razón de las parafonías obtenidas en los registros psicofónicos. Por eso lo vio, porque iba sin miedo. Y fíjate una cosa que te acabo de contar. Somos 20 y tantas personas y no pasa nada. Sube una sola y ve a un crío. Para que veas si el fenómeno, la causa paranormal es inteligente. Pero reitero, es que me has dejado, cuando has dicho lo de histeria colectiva, es que tienes toda la razón del mundo, no quiero que se me escape, y no es darte la razón o pelotear o lo que sea, es que aunque tú no hayas visualizado a ese niño, aunque no hayas estado viviendo esa secuencia que esta persona vivió, tu cerebro de tal manera, no sé cómo explicarlo, pero es que te pones en la situación, y es que la psique humana es tan inteligente que hasta estás visualizando al niño. Totalmente. Mi hermano. Entonces entiendo que estás. Mi hermano vio una niña de cuerpo, o sea, de mitad de cuerpo hacia arriba en la ventana del centro educativo donde hice la investigación. Uh-huh. Y la verdad que mi hermano quedó muy traumatizado. Yo no sé tu compañero cómo quedó, pero mi hermano quedó muy pillado, ¿eh? O sea, como que no. Yo te podría elegir, bueno, mira, yo te podría elegir 2 momentos de mi vida muy señalados, muy señalados. Uno fue cuando nació mi hijo, que yo no sé qué pasó ahí, que es como si... yo notaba que venía mucha gente a mi casa, madre mía. Mira, recuerdo una vez que me estaba lavando los dientes y justamente la escalera subía enfrente del cuarto de baño. Yo las puertas siempre las tengo abiertas. Y yo, por el rabillo del ojo, como dice Sol muchas veces, se ven muchas cosas. Hay un mundo misterioso. Pues yo me estaba lavando los dientes y yo vi un hombre que subía las escaleras perfectamente. Se metió en el cuarto de mi hijo. Entonces, claro, yo paré corriendo y digo, ay, Dios mío, mi hijo. Pero, a ver, te quiero decir, yo era consciente de que no era real, porque era translúcido. Ese hombre era gris-blanco, entre gris-blanco, yo sabía que no era de aquí. Y no había absolutamente nadie. Eso me pasó cuando di a luz de mi hijo Mario, que yo notaba que había mucha energía. O sea, la energía, yo cuando di a luz, eso fue... No sé qué pasó, pero moví mucha energía. O de estar en la habitación y escuchar una conversación de varias personas en la habitación de mi hijo. Y yo recuerdo que mi respiración la paraba, porque yo no estaba segura si era en la calle, si era un vecino. No, era la habitación de mi hijo. Y yo iba y no había absolutamente nadie.
Eso me impactó mucho, ¿no? Y sobre todo porque iban a la habitación de mi hijo, o sea, eso me daba mucho coraje. ¿Por qué iban a la habitación de mi hijo, no? En fin. Y... Hombre, perdóname, tengo que cortarte, perdóname. Claro, es que si con lo que estás hablando esta noche, considero que con tus palabras tienes una percepción extrasensorial. Dejemos a un lado las mancias, la cartomancia, etc. Estamos hablando ahora de... Son herramientas. Por eso digo, pero si eres una canalizadora, estamos hablando de clariaudiencia claramente, yo creo. Clariaudiencia. Sí, pero lo bueno que tiene es que a las personas que están conmigo también les suceden cosas. O sea, también ellos a veces pueden escuchar, o sea, te quiero decir que yo me quedo en cierta, entre comillas, me quedo un poco tranquila en el sentido de que en muchas ocasiones cuando hay gente conmigo también lo vive, también lo escucha, también lo siente. Entonces eso me da como una especie de tranquilidad. Ah, mira, fíjate, no soy yo sola. Sí. Y luego fue en el Corona de Aragón, que yo no sabía que era el Corona de Aragón. Yo tengo, bueno, mi hermana vive en Andorra de hace ya muchísimos años y un punto intermedio era Zaragoza. Pues nos fuimos allá a Zaragoza. Yo no sabía que, la verdad, que yo por esos años yo no estaba metida tanto en todo esto y no sabía la historia. Y sí, a lo mejor vi algo de la noticia de joven, pero que no. El Meliá Zaragoza, ¿no? El Meliá Zaragoza. Bueno, sí. Y allí sí que pasaron cosas. Y fíjate que estuvimos en la 9ª planta, que se supone que no es la habitación esa tan famosa que ha salido en tantos programas, pero que realmente allí también sucedieron cosas. Un incendio estamos hablando, ¿no? Correcto. Y yo pues, bueno, a mí fue la primera vez, no me ha vuelto a pasar, me destaparon. Fue la primera vez que me tiraron de la sábana por la noche, me destaparon. Y era, no se me olvida, era septiembre. Y el aire volando, porque recuerdo que en el aire había unas tiras de estas que tú ves si funciona el aire o no, ¿no? Volaban. Sí. Lo puse al máximo, volaba. Yo me quité el pijama chorreando. Me tuve que duchar por la noche. Y yo decía, pero esto es imposible, pero ¿por qué hace tanta calor? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Horrible. Hasta que me tiraron de la sábana y evidentemente ya ahí me di cuenta de que algo no estaba pasando, algo no iba bien, alguien estaba allí. Y me tocaron la ventana, golpecitos por fuera. Piensa que yo estaba en un 9º. Claro. Más claro. Sí. Pues a la mañana siguiente mi hermana estaba en otra habitación a la vuelta, en la misma planta, pero a la vuelta. Y entonces mi hermana le digo, oye, ¿has descansado? ¿Estás bien? Dice, hombre, la verdad que no, que he sentido, no sé, estoy rara, no sé lo que me pasa, pero estoy rara. Y yo le dije, pues que a mí me ha pasado todo esto. ¿Qué me estás contando? Digo, sí. Ostras. Me ha pasado todo esto. Y entonces, ya cuando no íbamos a salir de la planta, vino la camarera, ¿no?, de la planta, y le pregunté, digo, ¿es que había alguna fiesta aquí o algo esta noche? Porque había como, pues eso, que era la 9ª, arriba hay como una terraza, ¿no? Con un bar y dice, no, aquí no había. Además nos dijo, dice, o sea, las únicas habitaciones de esta planta eran las de ustedes dos. Y entonces yo se lo dije, digo, mire usted, digo, es que yo sentí ruido en el pasillo, en la ventana, hacía muchísima calor, y entonces, claro, yo me di cuenta que había algo más, porque le cambió la cara a la mujer, a la camarera esta de habitaciones, cuando yo le dije todo eso, me miró así, o sea, se puso blanca. Y entonces luego ya me di cuenta. Dime. No sabías nada, no estabas sugestionada. No sabía absolutamente nada. Y a partir, no sabía nada. Y a partir de ahí fue ya cuando dije, no, esto no. A mí me dices que no, aquí hay algo. Entonces ya empecé a mirar, ya me di cuenta que no era Meliá Zaragoza, era Corona de Aragón. Y tú sabes que, y además había una señal tan clara, yo llegué al hotel y no me conecté a la wifi del hotel. Cuando me pasó todo eso y yo bajo a recepción y pido la clave, ¿tú sabes cuál era la clave? Ya es la guinda. A ver. Corona de Aragón. Toma ya. Fíjate. La clave de aquellos años. O sea que imagínate, de recuerdo. Está todo conectado. Impregnación. Yo creo que allí lo que había era impregnación. Y sí que lo pasé mal porque yo no entendía lo que sucedía. Y yo, ya te digo, yo no descansé nada. O sea, a ver,
que te extrañas, pero yo era físico, yo era cansancio, que no me habían dejado dormir en toda la noche. Yo estaba muy cansada. Soy una de las personas que dice que a los enclaves no quiero ir informado, respeto a todos los compañeros, se lo he dicho en persona físicamente, como lo digo en estas charlas que realizo, y no me gusta ir a los enclaves informado de su historia. Hay enclaves, ¿vale? Está Belchite, está Viana de Cega, está lo otro, pero bueno, en Viana de Cega tampoco sabía la historia como sea a día de hoy. Falta saberla, porque de momento tú lo vas a notar, o sea, no hace falta. Te puedes autosugestionar esa historia si ya vas informado. Te condiciona. Luego lo que me extrañó, fíjate, porque y es más, recuerdo que por aquella época me quedé tan impactada de todo lo que me pasó, que le hice se lo escribí todo a Ike, le mandé un correo electrónico que nunca me respondieron ni nada. Desde aquí, que si me está viendo, pues ahí lo tienes. Y con todo lujo de detalle, porque me impactó tanto, o sea, como, ¿esto me ha sucedido de verdad? O sea, perdona. Me impactó muchísimo, Y luego lo que me extrañaba, que salía en televisión en los años siguientes, muchos reportajes en la segunda planta de una habitación concreta, y yo decía, pero ¿no se dan cuenta que en la novena pasan cosas también? Y luego me enteré que allí también hubo una de las bombas, las pusieron en la novena planta, y mucha gente, claro, saltaba también por la novena planta. O sea, fue horrible. Yo no descansé nada. Sí. Un aporte muy interesante, la verdad. Sobre todo para mí, el caso es muy interesante, pero que vivas lo que vivas, esa impregnación como tú has titulado, pero que sin conocimiento de causa, me ha encantado. Última pregunta, Mari Carmen. Sí, claro. Esta pregunta ya la he dejado ahí siempre para el final, vamos a decir, porque participé para hacer una entrevista a Pedro Amorós y me gustó. Y como me gustó, se ha quedado ahí, y siempre que me acuerde, que nos puede escapar a todos, la voy a hacer para terminar a todos los que yo considero investigadores de campo. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo, y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? Te lo repito esto último, que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno. ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Vale, te voy respondiendo. Primero, interactuar con el fenómeno, yo creo que ya se está dando. Yo creo que en muchas situaciones que me he encontrado, yo he interactuado con el fenómeno. Y yo me he dado cuenta que era totalmente inteligente. O sea, yo he mantenido una conversación con este hombre que me dijo que yo le decía que descansara y que por qué estaba dando clase, era un profesor. Y yo decía, pero no te estás dando cuenta que tú ya no estás vivo, que estás aquí trabajando, y me dijo que estaba allí por mi culpa. Yo estaba interactuando con él, o sea, yo estaba manteniendo una conversación con una energía. O sea, eso es posible. Y por telepatía, pues también, por supuesto, porque no todo se grabó. De todo lo que yo hablaba o pensaba con esta energía, no se recoge todo en psicofonía, son trozos. Yo creo que eso ya se está dando, incluso muchas veces sin darnos cuenta, fíjate lo que te digo. Yo muchas veces me he planteado de que pueden interactuar con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, y que muchas veces podamos pensar, ay, va, pues esto, ¿por qué me ha venido a mí esto ahora? O ¿por qué yo tengo esta información, que también me ha sucedido de tener información que tú no sabías, desconocías de alguien? Dices, ¿esto quién? O sea, yo creo que eso es interactuar. O de la fuente o de la energía o de lo que sea, eso es interactuar totalmente. Y que vamos a saber lo que hay en el más allá todavía desde este plano físico, eso nunca lo vamos a saber, no, porque nunca vamos a ver. Sabemos que la energía se transforma, pero no sabemos cómo se llama esa energía y qué clase de energía es. Eso nunca lo vamos a saber, que cuando
nos transformemos, veamos más cosas. Ay, mira, me acabo de acordar ahora que me has dicho eso. Recuerdo en una entrevista del Grupo Esta, que le preguntaron, no sé si fue a Paloma, a Navarrete o a Sol Blanco Sales, le preguntaron, porque uno de los antiguos físicos que tenía el Grupo Esta murió, también se llamaba José Luis. Y recuerdo que hicieron, fue un comentario muy cariñoso, pero oye, que me quedó a mí impactado. Y intentaron contactar, y además hay un vídeo que está sucediendo, hablan de esto, de lo que voy a comentar. Y le preguntan, no sé si fue con la Ouija o yo no sé, le preguntan al físico, porque le preguntaron a Paloma, ¿había intentado contactar alguna vez con alguno de los investigadores para que den explicación, ¿no? y arrojen luz? Y entonces dijeron sí. Fue con el físico, con José Luis, con el que estaba antiguamente, ya mayor, falleció. Y entonces le preguntaron, ¿y qué dijo? Y contestó que una de las respuestas fue física cuántica. Física cuántica. Ahora que me lo has dicho, fíjate, hace años que no recuerdo esto y ahora me ha venido a la cabeza. Y dijo física cuántica. Y yo sé, y tú lo sabes, que últimamente al saco de la física cuántica lo meten todo. Esto, pues, física cuántica, venga, no, esto, la teoría de las cuerdas, física, no. Pero fíjate, fue algo que me impactó. O sea, que yo creo, y con eso te quiero decir, que yo estoy totalmente convencida, que no sé cuándo, pero que llegará un momento que científicamente y sobre todo matemáticamente se pueda explicar todos los sucesos paranormales. O es mi deseo, no lo sé, pero ojalá. Sí, una explicación de todos los fenómenos, sí, ojalá. Yo también lo deseo, créeme, que para eso estamos haciéndolo. Estamos intentando salir y pasar mucho frío. Pero sí, mi intención con esta pregunta era eso, sobre todo, era si esas entidades de otros planos dimensionales pueden decirnos claramente lo que hay después de la vida después de la vida, cómo es el otro lado. Pero no sé. Para mí, a día de hoy, cada día tengo más claro que personalmente para mí está prohibido. Buena teoría. Y luego también depende de la ideología, de la religión. Mira, yo hace 3 años en el Hospital de los Marqueses de Linares, los Marqueses de Linares, que está el Palacio en Madrid, pues los mismos marqueses que están enterrados aquí en el Hospital de Linares, que lo hicieron ellos, era un hospital pues, para gente pobre. Y lo hicieron ellos y ellos están enterrados pues debajo de la iglesia, en un sitio precioso. Pues yo ahí, en la tumba de los marqueses, porque yo nací en ese hospital, yo nací allí, y recuerdo que hace 3 años, pues dentro de las locuras que yo hago, ¿no? Que hacemos los investigadores, ¿no? Pues yo le pregunté, me puse allá a grabar y dije, bueno, yo quiero que me dé una señal de lo que hay en el más allá. Vosotros que estáis allí, yo quiero saber. Recogí 2 frases, Daniel. Era un hombre que parecía un cura, parecía como un cura hablando, ¿no? Y me decía, el Señor siente tu espíritu, el Señor siente tu fe. Entonces, claro, si te pones a pensar a la pregunta que tú me has hecho, pues según la ideología, la religión que tú tengas, ¿no? Quizás para este hombre la respuesta a tus preguntas sería que la vibración de nuestro espíritu, de nuestra creencia, de nuestra energía, se siente en el más allá, ¿no? A mí me llegó eso, ¿no? Yo quise entender eso, que la vibración de alegría, de esperanza, de lucha, de como tú emprendes el camino a Ítaca, que siempre digo, ¿no? Esa vibración, esa energía se siente en el más allá. Yo me quedo con eso. Interesante, muy interesante. Bueno, Mari Carmen, ¿qué te digo? Pues nada, porque ya bastante hemos dicho. Vamos a dejarlo para otro día, si te parece buena idea, pues porque se me han quedado unas cuantas preguntas en el tintero, no te voy a engañar. Cuando tú quieras, Daniel, cuando tú quieras, aquí estoy, claro que sí.
Muchísimas gracias, de verdad. Te voy a colgar ahora, pero para despedirnos en privado un minutillo, pero decirte lo mismo que te dije al inicio, gracias por la aceptación a la invitación y sinceramente yo creo que esto lo bonito que hay y debería de ser, en mi opinión personal, en el misterio sería poder compartir experiencias, conocimientos y cosas que tú has dicho esta noche se quedan aquí en esta cabecita y empiezan a trabajar. Bueno, pues nada, agradecerte a ti por la invitación, que se me ha pasado, no sé el tiempo que llevamos hablando, pero para mí como si hubieran sido 5 minutos y que, nada. Bueno, que yo es que no me canso de hablar de estos temas porque es que hay tanto de qué hablar, hay tanto que desconocemos, hay tanto que investigar y al mismo tiempo es tan bonito, el misterio es tan bonito y bueno, y que sigamos defendiendo a la cultura paranormal, que sigamos con las investigaciones rigurosas y con seriedad y como se merecen. Sé que no se merecen otra cosa que tratarlas como pues justamente, o sea, con mucha disciplina, sobre todo eso, y con mucha verdad y humildad. Claro que sí. Para mí, respeto a los enclaves, respeto a las posibles entidades y respeto a todos los que estamos intentando avanzar en este mundillo tan apasionante. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Dale un fuerte abrazo a tu hermano de mi parte, ¿vale? Yo se lo doy de tu parte. El día que me acerque por allí por Jaén, me gustaría tomarme algo con él y que me diga... Pues mira, hace poco, ves, es que no paro de hablar. Hace poco, porque tú me vas sacando temas, Daniel, si la culpa la tienes tú. Hace poco lo entrevisté para el programa de radio que colaboro de Jerez de la Frontera y le dije que por favor me contara la escena de la niña, porque es que cada vez que la cuenta es que se emociona, o sea, es que pues es una pasada. Escucharlo, ¿eh? Hay que escucharlo. Pues lo vas a tener que llamar para que te lo cuente. También le hacemos un de tú a tu hermano y aparcado. Ya ves. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama el programa de Jerez, que ya me has dejado con la incógnita? Puerta a lo desconocido. Puerta a lo desconocido, vale. Puerta a lo desconocido. Yo es que soy amiguete de Adrián Martínez, El Lado Oscuro. Ah, Adrián, claro. Yo también he estado con Adrián cuando tenía también empezó con su programa. También he estado con Adrián, he sido colaboradora. El Lado Oscuro, no, El Lado Oculto. El Lado Oculto de Adrián. Y el Puerta a lo Desconocido es de Juan Antonio Ortegón. Juan Antonio Ortegón. Ahora cuando lo dejemos le voy a echar un vistacillo, porque seguramente es que para va a haber muchas cosas, ya verás, qué guay. Para los nombres soy muy malo para los nombres. Y Adrián Martínez lo sé porque este verano he estado en Jerez, de la Frontera, de vacaciones, y estuve con ellos en una de sus visitas. Las rutas también de misteriosas de Jerez, sí. Pues ahí estuve este verano y muy bien. Tanto él como su compañero José Luis Muentes. Son fantásticos. Un fuerte abrazo. Muy buena gente. Muy cercanos. Bueno, que estamos hablando de ti. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias. Y de verdad, un placer. Voy a colgarte por aquí. Placer mío. Muchas gracias. Hasta luego.